uno de los imperios más grandes de la historia, donde cientos de personajes y conceptos se vuelven trascendentes incluso hasta nuestros tiempos. Su tecnología, su organización política, su religión, su cultura y su pensamiento dieron las directrices para sentar las bases sociales que hoy tenemos. Por otro lado, también fue un imperio devastador y luchador con quien nadie podía combatir, y el reflejo de eso fueron sus conquistas y su expansión. Jamás en la antigüedad clásica se vio una perfecta combinación de guerra y sabiduría en un solo lugar, pues no olvidemos que el Imperio Romano no queda ajeno a los grandes pensadores como Lucio Anneo Séneca, Marco Tulio Cicerón, Marco Aurelio o San Agustín. Un imperio que podría haber durado mucho más de lo que duró. Bienvenidos todos a esta segunda temporada de Filosofía Apuntes, donde abordaremos la filosofía romana. Pero antes de abordar la filosofía romana, vamos a ver la historia del Imperio Romano, porque tenemos que adentrarnos en contexto, es decir, dónde surgieron estas ideas. Así como tenemos claro que las ideas de Platón, Aristóteles, los presocráticos, las escuelas helenísticas fueron desarrolladas en Grecia, tenemos que tener más bien un contexto de dónde surgió la filosofía romana, en base a qué, cuál fue la circunstancia de estos personajes que ya hemos nombrado anteriormente. Por lo tanto, es de suma importancia que lo veamos, no solamente por una cuestión filosófica, sino que también de cultura, chicos. En efecto, el Imperio Romano fue una época importantísima que dejó un legado inmanente en la sociedad. Es de ahí que tenemos cosas como el derecho romano, ¿no es cierto?, que sienta las bases de nuestro actual sistema de justicia. En consecuencia, iniciamos nuestra segunda temporada de Filosofía Apuntes con la filosofía romana, pero antes vamos a ver la historia de la antigua Roma. A continuación presentamos los temas de hoy. Los temas de hoy son el origen del imperio, monarquía, principado, república y justamente la época imperial. Por lo tanto, sin más dilación, vamos entonces a lo que nos convoca, que es la historia de la antigua Roma. Todo comienza con la historia de una mitología. Uno de los mitos que representa la identidad romana era el mito de Eneas, teniendo mucha conexión con la obra de Homero, la Ilíada. Publio Virgilio Marón escribió la obra Eneida, que describe perfectamente el nacimiento de Roma. Eneas nace del amor de Venus o Afrodita y Anquises. Una noche, Venus se acercó a Anquises pidiéndole que tuviera un hijo que haría sus nombres inmortales. La diosa le dijo a Anquises que su hijo sería el fundador del pueblo que dominará el mundo, pero a su vez le pidió a Anquises encarecidamente que no presumiera su relación con ella, cosa que no cumplió. Al presumir de la relación, Zeus se puso furioso y cuando arrojaba un rayo a Anquises, Venus pudo desviarlo, aunque lamentablemente le llegó y lo dejó paralítico toda la vida. Eneas nació en el monte Ida, hasta que a los 5 años su padre lo recogió y lo envió a la ciudad para que se educara con su tío Alcato. Rápidamente se convirtió en un hombre muy fuerte y defensor de Troya. Su primer enfrentamiento se dio con Aquiles, ya que éste quería robar sus rebaños que tenía en el monte Ida. Cuando Aquiles se enfureció con Eneas, solo Zeus pudo salvarlo de la furia del Pélida.
En realidad, Eneas siempre fue un protegido de los dioses en las batallas de Troya. Apolo, Poseidón y Venus los salvaron de Diomedes y Aquiles. A la muerte de Héctor, Eneas debe hacerse responsable de cuidar de la ciudad de Troya. Cuando los aqueos atacaron Troya, Eneas tuvo que ir por el consejo que le diera Venus de huir al monte Ida con toda su familia, donde habitaban, ¿no es cierto?, otros troyanos. De ahí partió a Hesperia, que es la actual Italia, y fundó Roma. Luego de que los aqueos invadieran Troya, uno de sus héroes llamado Eneas logró sobrevivir a las matanzas escapando a distintos lugares, a Tracia, a Macedonia, a Samotracia, Creta, Delos, Laconia y Arcadia, para hacer finalmente, ¿no es cierto?, acabar en Italia, que en ese momento se llamaba Hesperia. Eneas llegó con su padre Anquises, su hijo Ascanio y su esposa Creusa, la cual, quedándose atrás en sus viajes, murió irremediablemente. Junto con su familia, Eneas se asentó en la ciudad de Lacio y posteriormente se casó con Lavinia, hija del rey latino, donde fundaron la ciudad de Lavinium, actual Lavinio, en Italia. Ascanio, hijo de Eneas, también se animó a fundar una ciudad, la que sería conocida como Alba, ya que se encontraba en las colinas albanas. En aquella ciudad llegaron a gobernar los hermanos Numitor y Amulio, quienes se pelearon por el poder del gobierno de la ciudad. Finalmente, el menor de los hermanos, Amulio, ganó la pelea y desterró a Numitor, y para que no hubiera disputas de trono, mató a todos los descendientes de su hermano. La única hija de Numitor que sobrevivió fue Rea Silvia, a quien Amulio obligó a hacerse vestal, es decir, a adorar a la diosa Vesta siendo virgen. Por lo tanto, vestal quiere decir virgen. Esta acción la llevó a cabo para que no siguieran naciendo herederos al trono. Sin embargo, una tarde que Rea había ido en busca de agua a un río para consagrar las libaciones, se quedó dormida. Fue ahí donde el dios Marte aprovechó la ocasión y la dejó embarazada de 2 hijos, llamados Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Recordemos por favor estos 2 nombres y sobre todo el primero, Rómulo y Remo. Al enterarse de esto, Amulio ordenó inmediatamente deshacerse de esos niños y enviarlos al Tíber en una cesta. Por suerte o por acto de los dioses, los gemelos fueron salvados por una loba que los amamantó. Los gemelos se habían salvado. Una mujer llamada Acalarentia encontró a los niños y se compadeció de ellos, los crió, los alimentó hasta que fueron hombres sanos y fuertes. Cuando Rómulo y Remo se enteraron de lo que hizo Amulio, rápidamente organizaron a campesinos y pastores para articular un frente para derrotar al rey Amulio. Una vez derrocado, los gemelos le dieron el poder de la ciudad a su abuelo Numitor, quien había sido desterrado por Amulio. Los gemelos gobernaban ahora la ciudad, pero no sabían qué nombre asignarle. Cuando fundaron la ciudad, los hermanos habían marcado los límites con unos surcos. Quien atravesara esos límites sería condenado a muerte. En el transcurso de esto, decidieron poner nombre a la ciudad con una competencia. El que contase más pájaros en un tiempo establecido puede poner el nombre que quiera a la ciudad. Remo solo contó la mitad de los pájaros que su hermano, por lo que Rómulo ganó la competencia. Luego de esto, Remo no quedó conforme con el nombre que le puso su hermano y transgredió la norma de la delimitación. Remo decidió borrar el surco con el pie y salió de la ciudad. Lamentablemente, como dicha ley era un reglamento inquebrantable, Rómulo mata a su hermano. Finalmente, Rómulo pobló la ciudad y dio asilo a los fugitivos de las zonas limítrofes. Realizó el rapto de las Sabinas para satisfacer a estos hombres de distintos orígenes que poblaron la ciudad de Roma.
Cuando Rómulo mató a su hermano Remo y liberó a la ciudad para que todos los hombres pudieran vivir en ella, las mujeres pasaron a convertirse en un recurso escaso y tremendamente necesario. Los hombres que entraban a la ciudad no eran precisamente hombres de bien, al contrario, eran fugitivos esclavos de otras ciudades, exiliados y pobres en general. Un día, Rómulo organizó una gran fiesta religiosa reuniendo a todos los hombres y mujeres que habían en la ciudad, y en un momento dado, Rómulo ordenó capturar a todas las mujeres que se encontraban ahí. Muchos de los hombres huyeron en la confusión. A las mujeres capturadas, las sabinas, se les dijo que se casarían con hombres que cuidaran de ellas. Las mujeres se resignaron a tal petición, pero los demás hombres, los sabinos, no. Los sabinos quisieron inmediatamente a sus mujeres y le pidieron al rey Tasio que atacara Roma para recuperarlas. Tasio se acercó con una armada para atacar la ciudad de Rómulo. En la fortaleza de dicha ciudad se encontraba Tarpeia, quien era la hija de Espurio Tarpeio, guardián de la fortaleza. Cuando Tarpeia vio a Tasio, rápidamente se aferró a sus joyas y le ofreció al rey todo lo que deseara. Lamentablemente el rey Tasio, una vez que atravesó la fortaleza, se deshizo de todas sus posesiones, al igual que sus soldados, para dárselas a Tarpeia. Con el peso de estas, Tarpeia murió ahogada. El ejército de Rómulo y Tasio se enfrentaban en una batalla sin igual. Pero cuando fue pasando el tiempo, lentamente los dos ejércitos se empezaban a reconciliar hasta que llegaron a la paz. Los dos reyes acordaron gobernar por igual, aunque Tasio murió primero y Rómulo gobernó a los dos pueblos. El reinado de Rómulo ya llevaba 33 años y justo en el último año Marte pidió a Júpiter que lo hiciera inmortal. En ese momento una tormenta hizo desaparecer a Rómulo. El pueblo sabino sabía que no lo volvería a ver jamás y en su honor erigieron un templo dedicado a él. Este es, chicos, el origen de Grecia. El origen de Grecia. Se podrán dar cuenta que los dioses romanos equivalen, ¿no es cierto?, a los dioses griegos. Por lo tanto, Afrodita es Venus, Apolo queda como Apolo, Ares, Marte, Artemisa, Diana, Atenea, Minerva, Cronos, Saturno, Deméter, Ceres, Dionisio, Liber, Eros, Cupido, Gea, Telus, Hades, Plutón, Hefesto, Vulcano, Hera, Juno, Heracles, Hércules, Hermes, Mercurio, Hestia, Vesta, Perséfone, Proserpina, Poseidón, Neptuno y Zeus, Júpiter. Zeus, Júpiter. Por lo tanto, vemos que la historia de Roma, ¿no es cierto?, comienza con la hazaña, ¿no es cierto?, de Eneas, y termina, ¿no es cierto?, con la entronación, ¿no es cierto?, de Rómulo. Les voy a pedir que sigan recordando este nombre, ¿no es cierto?, de Rómulo. ¿Ok? Por lo tanto, este es el origen, chicos. Este es el origen de Roma. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con la monarquía. Por lo tanto, antes de que nos vayamos a la pausa, les voy a pedir que para obtener más información sobre estos podcasts, usted puede entrar al blog que está en la descripción del video. Siempre ahí está el blog para que usted tenga toda esta información de manera escrita. Si le ha gustado, puede suscribirse también para tener más videos como estos. Vamos a la pausa entonces.
Bueno, llegamos entonces a la segunda parte de esta historia de Roma. Bueno, después de todo esto que había ocurrido, desde el segundo milenio antes de Cristo, la agrupación de pequeños pueblos ubicados entre el Palatino que es un monte ubicado cerca del Foro Romano, se decía que era el lugar donde fueron encontrados Rómulo y Remo. Bueno, entre el Palatino, el Quirinal y el Esquilino, como las comunidades sabinas y latinas, comenzaron a conformar la ciudad, que fue oficialmente fundada en el año 753 a.C. Aquí tenemos una fecha clave, año 753 a.C. Los que mandaban en la ciudad eran principalmente los hombres aptos para la guerra y los ancianos que los guiaban. Cuando la economía se desarrolló gradualmente, también se comenzó a formar la aristocracia de la ciudad. Los llamados gentes o gens eran los que compartían los mitos e historias que formaban una identidad común entre ellos. De hecho, para llegar a ser gente o gens, se hacía una gran ceremonia especial junto con la autorización, es decir, lo que se conocerá después como adrogatio y detestatio sacrorum, ¿no es cierto? Adrogatio, ¿qué quiere decir adrogatio? Quiere decir que un pater familia, es decir, un padre de familia, se somete a la soberanía de otro pater familia. Y detestatio quiere decir que un pater familia renuncia a ese sometimiento. Renuncia al sometimiento. Bueno, primer período de Roma, la monarquía. La evolución de las aldeas en la aristocracia comienza a tomar una perspectiva unitaria. Las gens empezaban a creer y a tener cierto predominio en la ciudad junto con otras clases. Poco a poco se fueron conformando tres clases de ciudadanos para formar la monarquía. Los patricios, descendientes de los fundadores y propietarios de la tierra. Su asociación civil consistía en el proceso de llegar a ser gens. Por lo tanto, como vemos, los patricios eran tremendamente importantes. De hecho, patricio significa descendencia de padres y derecho de autoridad de padres. Eso significa un patricio. Clientes vivían bajo la tutela jurídica de los patricios. Y los plebeyos provenían de inmigrantes latinos admitidos por los conquistadores etruscos. Los plebeyos, ¿no es cierto? Ese término que se usa incluso hasta el día de hoy para parecer un poco más culto, ¿no? A veces uno dice, mire, estos plebeyos. Plebeyo significa, por lo demás, multitud. Multitud. La organización de las tribus en la población se fueron degradando y dieron paso a formar la unidad militar de Roma. Para ser militar era necesario tener una buena clasificación propietaria. Para entender el concepto de calificación propietaria, tendríamos que ir incluso, chicos, a la Constitución de los Atenienses de Aristóteles o al libro cuarto de la Política de Aristóteles. Ahí se entiende muchísimo esto de la calificación propietaria, ¿ya? Tenemos un video, ¿no es cierto?, de estos dos textos. La verdad es que el primer rey de Roma era Rómulo, como lo vimos en el apartado, ¿no es cierto?, de el origen. En la historia de Roma, la monarquía se considera en dos periodos: la monarquía latino-sabina y la monarquía etrusca, ya que estos últimos eran la fuerza hegemónica de estos tiempos. Veamos primero a los reyes que dieron origen a Roma, ¿no es cierto? Primero tenemos a Rómulo, quien junto con Numa Pompilio expandieron Roma. Después de Rómulo tenemos a Numa Pompilio, creador de las primeras instituciones religiosas y creador de los meses de enero y febrero. Fíjense ustedes el origen de enero y febrero. El mes de enero viene del latín Januarius, que pasando el tiempo, ¿no es cierto?, va mutando, después ya significa Januairo, Llanero y finalmente, como lo conocemos en español, enero.
Así se conoce. ¿Y por qué se llama Januarius? ¿Por qué se llamaba en un principio así? Porque representaba al dios Jano. El dios Jano era un dios que su labor consistía, ¿no es cierto?, en abrir y cerrar los periodos, ¿no es cierto? Por lo tanto, como enero, ¿no es cierto?, es lo que comienza, enero, ¿no es cierto?, abre, y ahí está el dios Jano, ¿no es cierto?, que es el que abre, es el dios de las aperturas, ¿no es cierto?, el dios de las aperturas. Y por otro lado, febrero tiene que ver con un tipo de fiesta que se llamaba la Februa, que era una fiesta, ¿no es cierto?, de purificación en que celebraban los sabinos, y siempre se hacía, ¿no es cierto?, se festejó el 15 de febrero. Ahora uno dice, bueno, pero si enero, claro, tiene sentido de que sea el primero, pero ojo que el mes de enero no siempre fue el primero. El primer mes, ¿no es cierto?, fue marzo. El primer mes fue marzo y representaba al dios Marte. Por lo tanto, fíjense esto, qué interesante esta etimología que descubrimos por parte de Numa Pompilio. Los meses partían, ¿no es cierto?, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre era el número 7. Septiembre era el número 7, chicos. Y después de septiembre, ¿qué viene? Septiembre, octubre, 8, octubre, o octavo más bien, octavo. Después viene noviembre, ¿no es cierto?, noveno, y diciembre, ¿no es cierto?, que es 10. Por eso tienen esos nombres, ¿no es cierto?, porque de marzo a diciembre eran 10 meses. Por lo tanto, Numa Pompilio llega y pone 2 meses más, ¿no es cierto?, que son enero y febrero, por cuestiones de costumbre, ¿no? Ahora se dice también que junio tenía otro nombre, Julio tenía otro nombre y que le pusieron Julio César por Julio César, ¿no? Y a agosto también, es decir, pusieron agosto por Augusto César, ¿no es cierto? Pero eso vamos a verlo más adelante. Lo que interesa aquí es que Numa Pompilio es el creador de las primeras instituciones religiosas y creador de los meses de enero y febrero. Tulio Hostilio extendió Roma hasta el monte Celio. Anco Marcio pavimentó el Forum y construyó un nuevo puente sobre el Tíber. Estos serían los 4 primeros reyes de Roma. Esta fue la llamada monarquía latino-sabina. Si bien los 4 primeros reyes fundaron Roma, los reyes etruscos la hicieron magnífica y poderosa. La agricultura evoluciona, la economía crece y la población crece gracias a la apertura a extranjeros. Esta será la llamada monarquía etrusca a partir del 616 a.C. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta monarquía etrusca? Tarquinio Prisco. Se le atribuye un sistema de alcantarillado para llevar trabajos de drenaje. Muere por una conspiración hecha por Anco Marcio. Anco Marcio, recordemos que era el anterior monarca, ¿no?, latino sabino. Luego tenemos a Servio Tulio, que se le atribuye la construcción de las primeras murallas, creó el comicio de centurias, dividió la sociedad en 5 clases sociales e instauró el derecho civil. Muere asesinado por Tarquinio el Soberbio, que es el siguiente monarca, Tarquinio el Soberbio, a quien se le atribuye la conquista de Pomecia y Túsculo, la construcción del templo de Júpiter, Óptimo Máximo. Era un déspota que suscitó mucho odio en su pueblo y posteriormente, a causa de esto, tuvo que escapar. Y de hecho, a la monarquía después se le va a mirar con hostilidad. Los ciudadanos y los intelectuales van a mirar con malos ojos la monarquía y esos malos recuerdos que dejó este último monarca, que fue Tarquinio el Soberbio. Los romanos tenían un sumo respeto hacia los dioses, pues su origen es de carácter sagrado. Es por esto que los romanos de la monarquía hacían de todo para mantener la Pax Dorum. La Pax Dorum, ¿qué significa? La paz, ¿no es cierto?, de los dioses. Pax Dorum.
¿Y cómo la mantenían? Por medio de los rituales que convenía a cada uno. Era el rey quien se preocupaba de ser el intermediario entre los dioses y los humanos, daba presagios sobre el futuro e interpretaba la voluntad divina a través del vuelo de las aves o en las vísceras de los animales sacrificados. Como dijimos anteriormente, era el rey quien gobernaba la ciudad. Sus atribuciones eran el ejército, la religión y la sociedad, por lo tanto estaba en todo. Pero también existía un senado, ¿eh? También existía un senado que lo asesoraba, el cual, ¿no es cierto?, era conformado por las familias patricias, que de hecho eran las que más agradaban al rey. Cuando un rey fallecía, se instauraba una reunión llamada interregnum, donde un colegio de senadores asumía el poder hasta que se nombrara a un nuevo sucesor. Ven la importancia, ¿no es cierto?, del senado, que por cierto el senado viene del latín senatus, que significa senes, es decir, viejo. La sola idea de una invasión a la ciudad era aterradora para los ciudadanos. Por lo tanto, la organización de aquellos fue tal que todo ciudadano era un soldado en potencia. De hecho, combatir por la unidad y el bien de Roma era un deber. Estamos hablando de las características de la monarquía, chicos. Por cierto, ya no nos confundamos, todavía estamos en la monarquía. Debido a estos temores, los romanos organizaron la ciudad en comicios, es decir, un órgano de representación política donde se proponían acuerdos sobre la ciudad. También se le llamó Asamblea Popular. En la época de la monarquía existían los siguientes comicios. Los comicios curiados se formaban por 30 curias. 30 curias. ¿Qué son las curias? Una subdivisión del pueblo que representaban a tres tribus: ramnes, ticienses y luceres. Por lo tanto, la curia era una subdivisión del pueblo que representaba a estas tres tribus mencionadas anteriormente. Por lo tanto, los comicios curiados se formaban por 30 curias de tres tribus gentilicias, es decir, solo los patricios podían formar parte. Este comicio fue creado por Rómulo. Y después están los comicios centuriados. Se formaban por 193 centurias de 6 clases. Todos los ciudadanos que eran mayores de 17 años podían participar en los comicios por centurias. Este comicio fue creado por Servio Tulio. La primera clase era la más rica y era de 98 centurias, es decir, 80 infantes y 18 caballeros. La segunda, la tercera y la cuarta eran de 20 centurias y la quinta era de 30 centurias. Estos fueron en general los aportes y construcciones que se hicieron en el período de Roma, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta aquí, chicos, hemos abarcado la historia de Roma desde su origen hasta la monarquía. Ahora nos falta un segundo período de Roma que es tremendamente... digo segundo periodo porque primero empezamos como primer periodo de Roma, la monarquía, y ahora vamos al segundo, que es la república. No contamos el origen solamente lo contamos como algo aparte. Por lo tanto, vamos al segundo periodo de Roma, que es la república, que va del año 509 a.C. hasta el 27 a.C. ¿Ya? Vamos a hacer otra pequeña pausa, y luego vamos a seguir con lo que nos convoca de la república. Así que aproveche, ¿no es cierto?, de terminar cualquier cosa que usted esté haciendo. Aproveche de ir a tomar un refresco, un refrigerio. Suscríbase si hasta aquí le ha gustado el podcast de la historia romana. De like, comente, etcétera. Vamos a la pausa entonces.
Bueno, volvemos entonces con el segundo período de Roma, que es la República. Cuando Tarquinio fue abolido por el golpe de Estado, vamos a decirlo de alguna manera, Porcena, un rey etrusco, asedia Roma para volver a instaurar la monarquía. Sin embargo, Roma fue ayudada por un tirano llamado Aristodemo, quien libera la ciudad de una nueva dominación monárquica. Con la muerte del último rey etrusco Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C., la ciudad de Roma pasa a ser una monarquía a una república. Si antes prevalecían los gentiles o gens, en la conformación de la república mandarán los más ricos, pues ahora el gobierno se regirá por una clase dominante basada en la renta propietaria. Los patricios gobernaban ahora la república. La ciudad ya no se organizará de la misma manera. De hecho, la separación de las funciones religiosas y cívico-militares es una de las características de la república. Si bien es otro tipo de gobierno, el rey queda ligado a las funciones religiosas como Rex Sacrorum. Es harto latín lo que estamos usando acá, ¿no? Rex Sacrorum, que significa rey de lo sagrado. Por lo tanto, el rey tiene esta, función en la nueva República Romana. El Rex Sacrorum también tenía una Regina Sacrorum, la cual tenía las funciones específicas como la de sacrificar cerdos y corderos a la diosa Juno. Luego el rey quedará relegado con el título de Pontifex, ¿no es cierto? Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. ¿Qué significa Pontifex? Significa constructor de puentes, y su etimología viene de construir conexiones, es decir, puente entre Dios y los humanos. Por lo tanto, esa va a ser, ¿no es cierto?, la labor del rey, que se van dando cuenta cómo va quedando relegado a una especie de jefe sacerdotal, ¿no? Lamentablemente, las funciones que tenían los pontífices no son muy conocidas, ya que no quedan muchos registros de la época. Se sabe que usaban una toga y un cuchillo de hierro en las ceremonias. En la milicia, debido a que existía un repudio al gobierno monárquico, ¿se acuerdan que les contaba que existía después de Tarquinio el Soberbio, existía una especie de resentimiento con la monarquía? Bueno, la república otorgó el poder cívico y militar a 2 cónsules, de modo que uno limite el poder de otro y así no exista el poder de uno solo. Los cónsules, ¿qué hacían? Se dedicaban a dirigir el Estado y la milicia. No tienen conexión con lo que hoy se conoce como cónsul, que es más bien alguien encargado de la parte de relaciones exteriores de un país, ¿no? Los cónsules se dedicaban a dirigir el Estado y por lo tanto eran los máximos, ¿no es cierto?, los máximos representantes de la República. Y qué interesante que sean 2, ¿no es cierto?, porque uno así limita el poder de otro y así no existe solamente un poder, sino que está dividido. A pesar de que el poder se ejercía por estos 2 cónsules, los patricios eran los que realmente gobernaban la República, como si fuera una aristocracia. Los patricios ya no necesitaban a los plebeyos para aplacar el poder del monarca. Por lo tanto, estas 2 clases quedaron divididas y distanciadas la una con la otra. De hecho, quedó estrictamente prohibido casarse con un miembro de la otra clase. Los plebeyos se veían en desventaja frente a los patricios, que no los dejaban participar del poder y la vida política. Debido a esto, los plebeyos se retiraron a la colina del Aventino, donde amenazaron con construir una nueva comunidad autónoma. La Liga Latina fue una confederación de tribus latinas que se ubicaba cerca de la antigua Roma. La ciudad de Roma formó parte de esta en el año 493 a.C., gracias al cónsul Espurio Casio. Esto hizo que los patricios y plebeyos pudieran casarse por medio del ius commerci y connubium y la facultad de ciudadanía y traslado ius migrandi. Cada vez que nosotros digamos la palabra ius, ¿no es cierto?, es derecho en el sentido de ley, ¿no es cierto?, en el sentido de la abogacía y todo aquello. Por lo tanto, el ius commerci, ¿no es cierto?, es el derecho del comercio, y connubium es de
de casarse, ¿no? De estar emparentados. Y obviamente el jus migrandi de migrar. Finalmente los plebeyos consiguieron que los patricios reconocieran sus derechos, haciendo que los plebeyos desistan de construir una entidad autónoma. Los patricios les otorgaron pretores. ¿Quiénes eran estos, los pretores? Bueno, eran los administradores de la justicia cívico-militar y su posición estaba por debajo de cónsul. Estaba por debajo de cónsul. Por lo tanto, eran importantísimos, ¿no es cierto?, los pretores como administradores de justicia, ¿no? Pero también les otorgaron una asamblea plebeya y una codificación de leyes llamada las 12 tablas, que se hizo el año 450 antes de Cristo. 450 antes de Cristo. Ojo que aquí hay que detenerse un poco por esta ley de las 12 tablas que le dieron los patricios, ¿no es cierto?, a los plebeyos en un gesto de reconocer, ¿no es cierto?, sus derechos. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué hay antes de las 12 tablas, ¿no es cierto? ¿Qué hay antes de las 12 tablas? Estaba algo que se llamaba el mores maiorum. En los tiempos más remotos, vamos a explicar el mores maiorum, ¿eh? En los tiempos más remotos, ius, como había dicho, se entendía derecho, en contraste a la palabra injuria, que significa tuerto, ¿no es cierto? Injuria era tuerto, ius era derecho, pero eso no nos lleva al significado de ius como un acto eminentemente judicial. Primitivamente el ius era considerado un acto de violencia que se representaba en dos tipos: vindicatio, es decir, apoderamiento de una cosa; manus iniecto, apoderamiento de un deudor. Por lo tanto tenemos dos: el vindicatio, ¿no es cierto?, como una especie de acto de violencia, y el manus iniecto, que es el apoderamiento de un deudor. Podríamos decir que vindicatio deriva de un derecho real, derecho sobre la cosa, mientras que manus iniecto es un derecho personal sobre una persona, es el derecho sobre una persona. ¿Ya? Esto quiere decir que el derecho se concibió primero como una especie de acto de violencia pública. Más tarde, este conjunto de reglas, ¿no es cierto?, pasará a llamarse ius civile o ius quiritum, más conocido como derecho quiritario, el cual solo aplicaba a los ciudadanos romanos y no a los extranjeros. El conjunto de reglas más antiguo de Roma, el más antiguo, podemos decir que es el mismísimo mores maiorum, que significa la costumbre de los ancestros. Eso es mores maiorum, la costumbre de los ancestros. Estas eran las reglas de la comunidad arcaica de Roma, que también sobrevivieron al inicio de la República e incluso hasta el Imperio. Los jueces de aquella época se guiaban por antecedentes de casos anteriores para dictaminar sentencia. Por lo tanto, antes de proseguir un juicio, los jueces, debían prever todo lo que vendría a continuación en base a los casos que tenían. En el mores maiorum nada era escrito, es decir, todo era de carácter verbal y a partir de los ancestros que comunicaban su sabiduría a los más doctos. Y este código se sustentaba, ¿no es cierto?, en los siguientes principios: en la fe que se tenía a los dioses, es decir, la fides; en la pietas, piedad que profesaban los dioses tanto a la patria como a los ciudadanos; religio, la unión entre mortales y dioses que establecía una especie de moral, lo que más tarde se llamaría como religión; dignitas, el ideal del ciudadano romano de apoyar al Estado en diferentes magistraturas; auctoritas, luego de tener dignitas, el ciudadano romano recibía prestigio y estima. Estos jueces que llevaban a cabo las enseñanzas del mores maiorum eran los conocidos pontífices que habíamos hablado, que eran miembros de un antiguo colegio sacerdotal que anunciaba las sentencias de manera oracular, es decir, por designio de los dioses. Si bien al principio no teníamos información de los pontífices, la verdad es que en las leyes sí los tenemos. En la historia pareciera no haber mucha información, pero cuando nosotros vemos el derecho romano, ahí sí tenemos antecedente de los pontífices, ¿no? En pocas palabras podríamos decir que los romanos tenían prácticamente leyes sostenidas por unos cuantos. Bueno, entre el pueblo romano
comenzaron a surgir nuevas necesidades en el ámbito político. Los tribunos de la plebe exigían derechos para los ciudadanos, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Y que estos no fueran solo conocimiento de los patricios, quienes conocían las leyes. Por cierto que el mores maiorum lo conocían mucho más los patricios que los plebeyos. En este sentido, la sabiduría jurídica, jurisprudencia, era exigida para ser mostrada desde otro tipo de medio, el escrito. Es decir, los plebeyos no solamente querían conocer, ¿no es cierto?, las leyes y los principios del morum maiorum, sino que lo necesitaban escrito, no necesitaban conocerlo verbalmente, ¿no? Y bueno, ¿esto significaría el fin del morum maiorum? No, en efecto, la ley de las 12 tablas, que sería la respuesta, ¿no es cierto?, a este mores maiorum, solo sería receptora de las costumbres del mores maiorum. El concepto de mores maiorum cambiará a lo largo de los años, pero se mantendrá dentro de la palabra costumbre y formará las bases de las leyes romanas por algunos siglos más. La creación de las 12 tablas fue realizada en el siglo V, en el 450 a.C. exactamente. Por lo tanto, la ley de las 12 tablas, ¿no es cierto?, surge como una exigencia de los plebeyos, ¿no es cierto?, porque los plebeyos amenazaban con dejar la ciudad de Roma, y eso significaría una pérdida tremenda. Por lo tanto, los patricios se organizaron inmediatamente y redactaron, ¿no es cierto?, esta ley de las 12 tablas, ¿no es cierto? ¿Y qué contenido tiene la ley de las 12 tablas? Bueno, procedimientos, juicios continuados y de robo, deudas, derechos del pater, ¿no es cierto?, pater familias, que ya habíamos hablado, leyes de tutela y herencia, adquisición y posesión, derecho de tierras y crímenes, agravios y delitos, ley pública, ley sacra, y un suplemento en cuanto a los matrimonios y otro suplemento de leyes. Esas eran las 12 tablas. Todos estos títulos pueden verse expresados por el concepto de lex, ¿no es cierto?, ley en latín, que está dividido en dos: la lex pública, todo lo relacionado con la res pública, es decir, con la república. ¿Y qué significa república? La cosa pública. Res significa cosa y pública, bueno, es pública, ¿no? Y lex privata, y todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con los particulares. De aquí hay dos cosas que tienen bastante significancia: la división, ¿no es cierto?, entre lex, que significa ley, y jus, que significa derecho, ¿no es cierto? El jus puede ser afectado, ¿no es cierto?, obviamente por la ley. El jus, que es el derecho, lo elaboran los juristas para determinar las conductas correctas o justas y las conductas incorrectas e injustas. En cambio, la lex, ¿no es cierto?, es un acto de potestad que proviene de un mandato imperativo, el cual debe ser obedecido por los ciudadanos. En este sentido, la lex es dictada por un magistrado y acatada por los comicios, ¿no es cierto? Hay una clasificación de leyes. De acuerdo con un Ulpiano, ¿no es cierto?, un jurista del siglo IV después de Cristo, las leyes se pueden clasificar de tres formas: las perfectas, que imponen nulidad del acto prohibido; las menos que perfectas, que son pena o multa no requerida, que no requería nulidad, perdón; e imperfectas, que no imponían sanción alguna, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, bueno, esto es más o menos un resumen de lo que son las leyes, ¿no es cierto?, las leyes en la República Romana, y tiene valor contarlo porque es un periodo que se caracteriza justamente por la creación de estas nuevas leyes, ¿no es cierto?, que son las 12 tablas, que también, si bien son nuevas leyes, también recogen, ¿no es cierto?, lo del morus maiorum, es decir, las costumbres de la monarquía. Los cargos como pretor o censor fueron inventados por los patricios para que los plebeyos no alcanzaran el consulado. Sin embargo, al acentuarse los conflictos con las ciudades vecinas, los patricios debieron darles máxima igualdad de derechos, además de abolir la esclavitud por deudas que tenían los romanos. Mientras se mejoraba la lucha entre plebeyos y patricios,
Los etruscos atacaban por el norte de Roma tratando de someterla nuevamente a su poderío. No obstante, Roma, junto con la Liga Latina, pudo conquistar a los demás pueblos circundantes. Entre esos pueblos se encontraba Veyes. En el año 369 a.C., cuando el general Marco Furio Camilo destruye la ciudad de Veyes, posteriormente el territorio queda dentro del Ager Romanus. Ager Romanus. ¿Y qué significa Ager Romanus? Bueno, territorio sujeto a Roma. Por lo tanto, cada vez que escuchemos hablar, ¿no es cierto?, del Ager Romanus, vamos a saber que es el territorio sujeto, ¿no es cierto?, a Roma. Y así Roma pudo crecer el doble de su territorio, construyendo una nueva muralla en 378 a.C. Una vez ganado este enfrentamiento tan importante, Roma tuvo que luchar contra los galos que saqueaban por el norte, y esto ocasionó una crisis que hizo que la relación de Roma con sus aliados no se sostenga más. Los latinos volvieron a atacar Roma, pero al cabo de 3 años son derrotados entre los años 340 y 338 a.C. Esto contribuye a que Roma tuviera a Veyes y Lacio en su poder. Decíamos que los cónsules podían ser conformados tanto por patricios como plebeyos y que estos cónsules solo podían ser 2. No obstante, pasando el tiempo, la cantidad de cónsules se hacía insuficiente para cubrir las necesidades administrativas y territoriales. Ni siquiera los patricios por sí solos pueden hacerse cargo de dichas necesidades. A causa de esto, los romanos se someten a un proceso de reformas institucionales que agilizan la labor administrativa, y por esto es que en el año 367 se crean más magistraturas y se modifican algunas. Por ejemplo, el cónsul poseía el máximo poder del Estado, como siempre, dirigía al ejército, convocaba al Estado, la Asamblea Popular y la Asamblea Religiosa. No podían reelegirse hasta pasados 10 años. El pretor, ¿no es cierto?, que tenía funciones administrativas y jurisdiccionales, solo en el ámbito ciudadano, podía reemplazar al cónsul cuando se encontraba fuera del país. El censor, a cargo de formar el censo de la ciudad. El edil curul y plebeyo, encargados de la regulación de precios y medidas de los mercados. También eran encargados de resolver los conflictos en el comercio, a excepción del edil plebeyo. Y el cuestor se desempeñaría como encargados de administrar los fondos públicos. Eran elegidos cada 5 años. Con el tiempo, el Senado, las asambleas ciudadanas y las magistraturas mencionadas anteriormente serían la articulación política de Roma. Y en el año 278 se promulga la ley Hortensia, que reconoce más derechos a la plebe. De hecho, se crea un tercer comicio conocido como el comicio tributo. Estos comicios eran presididos solo por magistrados plebeyos y tenía un carácter anti-oligárquico. Se dividía en 4 tribus urbanas y 17 rústicas. Y ahora pasamos al ámbito, chicos, de la conquista y las guerras que hubieron en la Roma republicana. Y esto sí que da más bien para largo, ¿no? Bueno, sigamos. Los romanos finalmente derrotan a los galos y con la derrota de los etruscos, la ciudad se expande a nuevos territorios: Sena, Gálica, Rímini y Fermo. El próximo objetivo era Tarento, pero dicha ciudad no se daría por vencido y buscaría ayuda de terceros. El rey Pirro, quien quería parecerse a Alejandro Magno, recurrió a la ayuda de Tarento. Al principio fue el rey Pirro que tuvo muchas victorias, gracias a las modernas técnicas del ejército, pues usaban elefantes para combatir, algo que para los romanos era totalmente una novedad. Pero el rey Pirro sufrió muchas bajas en dichas batallas, que de hecho lo llevaron a asumir la derrota en el año 272 a.C. De ahí proviene el dicho victoria pírrica. Victoria pírrica. ¿Y qué es la victoria pírrica? Bueno, la victoria pírrica es un tipo de victoria que se logra a través de muchas victorias, pero que estas victorias tienen muchas pérdidas, ¿no es cierto? Logran muchas pérdidas y a la larga, bueno, eso puede ser contraproducente y finalmente llevar a la derrota. Eso es una victoria pírrica, cuando uno
Claro, bien, gana muchas batallas, pero esas batallas le ocasionan muchas pérdidas. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya viene otra batalla, se hace insostenible y bueno, ya pierde, ¿no es cierto? Se pierde la guerra en ese sentido. ¿Ya? Con esta derrota y la derrota Volsini en el año 265 a.C., Roma conquista Italia completamente. Bueno, es bastante el territorio que Roma ha ganado después de esta victoria pírrica, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, tenemos que enfocarnos en la conquista del Mediterráneo. Luego de que se consolidara con el territorio de Italia, Lucio Mumio saquea y destruye a la tierra de Corinto, ubicada en el Peloponeso, en Grecia, mientras que Escipión Emiliano conquista la gran potencia de Cartago. Cartago fue una ciudad fundada por los fenicios en el año 814 a.C., ubicada al norte de África. Roma solo tenía relaciones comerciales y políticas con dicha ciudad. De hecho, fue una de las ciudades que apoyó a Roma contra el rey Pirro. Roma limitaba con Cartago en el estrecho de Mesina. Además, Cartago tenía posesión de una de las islas itálicas como Sicilia y otras costas meridionales de Italia. Los mamertinos, quienes eran mercenarios itálicos, inmediatamente pidieron ayuda a Roma para conquistar Cartago, a lo que Roma aceptó violando los límites de Mesina, es decir, Sicilia en ese tiempo. Esto dio origen a lo que se conoció como la Primera Guerra Púnica, que es de 264 a.C. al 241 a.C. La Primera Guerra Púnica se desarrolla a través del conflicto que surgió entre Roma y Cartago, donde habitaban griegos y cartagineses. Un grupo sublevado pide ayuda a los romanos para que tomaran Sicilia. Acto seguido, Roma ataca directamente al tirano Hierón II de Siracusa, quien se rinde y se une con los romanos para tomar Sicilia. Se empieza a atacar primero a Mesina y luego a Agrigento en el año 262 a.C., que fueron controladas en solo 6 meses. Sin embargo, Roma, que mandó un ejército manejado por Jantipo desde África a Cartago, perdió la batalla. Por otro lado, esto no supuso la derrota total de Roma, es más, pudieron apoderarse de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Luego estalla la Segunda Guerra Púnica, que comprende el conflicto entre el general cartaginés Aníbal y el territorio romano. Con un poderoso ejército, Aníbal cruza los Alpes y los Pirineos e invadió Roma, llegando a las cercanías de Italia, a la ciudad de Sagunto, para ser exactos. Entra en Italia el año 218 a.C., recorriendo la península de norte a sur. Roma estaba aterrada por la presencia de Aníbal en sus territorios, y para recuperarse se recurre a la táctica de Quinto Fabio Máximo, la cual consistía en evitar los ataques frontales, haciendo que el enemigo se canse con interminables escaramuzas. La táctica retrasó la llegada de Aníbal, haciendo que éste fuera atacado sin piedad en la batalla de Zama por el general romano Publio Cornelio Escipión en el año 202 a.C. Y tenemos después la Tercera Guerra Púnica. Imagínense todo lo que han batallado. Simplemente fue un pequeño resurgimiento que tuvo Cartago después de la derrota de Aníbal. Cartago se rehusaba a aceptar las condiciones de paz que imponía Roma, que era la evacuación de la ciudad y nueva fundación lejos del mar. Cuando Cartago rechazó estas opciones, Roma envió a Escipión Emiliano, abuelo de Publio Cornelio Escipión, que fue el encargado de derrotar a Aníbal, y acabó con Cartago, dejándola totalmente en escombros, en ruinas más bien, ¿no es cierto? Y bueno, teniendo a Cartago como su territorio legítimo, Roma comienza a mirar la potencia oriental de Iliria, ubicado justo al noreste de la ciudad. Los territorios orientales tenían una armonía con Iliria. Dichos territorios eran Macedonia, Siria y Egipto. Roma comenzó primero por Macedonia, ya que ésta había apoyado a los cartagineses.
El rey Filipo V de Macedonia, llamado el Querido de la Hélade, tenía intenciones de atacar Atenas en el año 200 a.C. Sin embargo, el general romano Tito V Flaminio forma una alianza con la Liga Etólica, Aquea y Espartana. Con dicha alianza, el general Tito gana la batalla de Cinocéfalos en Tesalia, obligando a Filipo V a abandonar las ciudades griegas en el año 196 a.C. Luego de quedarse con Macedonia, Roma pretende poner sus manos en Siria. En esta conquista, el rey Antíoco III, que en ese momento era el rey de Siria, decide atacar a Roma de forma definitiva y desembarca con un ejército en Tesalia, Grecia. No obstante, las derrotas que ocurrieron en Termópilas y Cosico en 191 a.C. obligaron al rey Antíoco III a retirarse. Con la batalla de Magnesia del Sipilo, emprendida por Lucio Cornelio Escipión, las tropas del rey fueron derrotadas y lo obligaron a firmar la paz de Apamea en el año 188 a.C., con lo cual todos los territorios de Antíoco III pertenecerían a Roma. Hasta esa fecha, Roma era dueña de todo el Mediterráneo, al cual con orgullo llamaba Mare Nostrum. Egipto se convertiría en aliado de Roma posteriormente. Bueno, eso en cuanto a las conquistas, a la expansión del territorio de Roma. Sin embargo, esto no fue exento de problemáticas interiores en la República. El descontento del campesinado en Roma era evidente. Los latifundios se iban apoderando de todos los campos, dejando sin trabajo a los campesinos. La mano de obra aumentaba, pues las conquistas lo permitieron y a la vez los salarios se reducían cada vez más. En el año 134 a.C., en el tribuno de los plebeyos es elegido Tiberio Sempronio Graco, quien quería impulsar leyes agrarias que permitirían a los campesinos tener propiedades campesinas. Lamentablemente la aristocracia no iba a permitir eso y para ellos nombraron a un tribuno llamado Marco Octavio, quien vetó la ley. Algunos años después, en el año 124 a.C., el hermano de Tiberio Graco, Cayo Sempronio Graco, impulsó y continuó la obra de su hermano proponiendo leyes como la Lex Frumentaria, donde se construirían colonias, vías y graneros para que el Estado vendiera trigo más barato. También hizo que los nobles y ricos fueran condenados por delitos de robo y otra ley para que las propiedades fueran inalienables. Pero nuevamente la aristocracia interviene en las leyes, destruyendo todas las políticas agrarias de los hermanos Graco en el año 121 a.C. Ya en el año 111 a.C. no había posibilidad para que los pobres fueran menos pobres. Y es ahí que en Roma surgieron dos partidos: el popular, que ayudaba a los plebeyos tratando de concederles derechos, y el aristocrático, que ayudaba a los ricos a mantener sus privilegios. También eran llamados optimates, que podríamos decir que era el partido más bien conservador. Los populares estaban representados por Cayo Mario y los aristócratas por Lucio Cornelio Sila. Ambos eran generales. Una nueva invasión bárbara se produjo en el año 111 a.C. y ante el peligro se nombró a Cayo Mario como cónsul por 4 años, en el 104 y el 100 a.C., para aplacar dicha invasión. La victoria de Mario Cayo fue definitiva en el 102 a.C. y esto le otorgó mucha popularidad en Roma. Se convirtió en el líder de los populares. Sorpresivamente, en el año 88 a.C., Sila marcha sobre Roma a la cabeza de un ejército para derrocar a Cayo Mario. Esto solo fue un pretexto para socavar la prestigiosa posición que tenía Cayo en la República. Cayo Mario tuvo que huir y Sila quedó como el nuevo dictador de Roma. Sila instaura un reinado del terror, despojando a todos sus enemigos de sus posesiones e incluso de la ciudadanía. Además se instaura una nueva magistratura llamada dictadura, la cual era superior a cualquier otro cargo, pero que solo se nombraba en situación de emergencia. Su gobierno se destacó por actuar a favor de la aristocracia de la República. De repente, como eran las decisiones de Sila, Sila abandona el poder y se retira a la vida privada y muere al cabo de unos meses
en el año 78 a.C. Fíjense lo corto que fue su reinado y además una dictadura, ¿no es cierto? Vemos por primera vez la palabra dictadura, que nos es contemporánea a todos, ¿no es cierto? Todos podemos saber lo que es una dictadura. Posteriormente al gobierno dictatorial de Sila se siguen más conflictos, entre ellos uno de los más destacables en la historia de Roma, la revuelta de Espartaco. Un verdadero ejército de esclavos era dirigido por el gladiador tracio Espartaco, quien los lideraba con el propósito de que regresaran a los países de donde provenían, Tracia y Galia. Espartaco los reunía en las pendientes del Vesubio y atacaba a los romanos de manera muy eficiente. Sus aliados saquearon Roma por 2 años, derrotando a 2 ejércitos consulares, lo que significa una gran baja para la República. Espartaco fue así un gladiador y un personaje importantísimo en el Imperio Romano. De acuerdo con el historiador Plutarco, Espartaco pertenecía a la tribu de los tracios. No se supo nada de sus padres ni de su infancia, pero sí de que tenía un hermano que lo acompañó en su larga lucha. Espartaco fue tomado por las legiones al no ser un ciudadano romano. Posteriormente se le hizo esclavo junto con su hermano y ambos estuvieron en trabajos forzados. No obstante, un mercader vio la impresionante fuerza que tenía Espartaco y lo sacó de allí para hacerlo gladiador en la escuela de gladiadores de Capua. Al poco tiempo, Espartaco conseguía el título de murmillo, que era un tipo de gladiador que usaba escudo oblongo y una espada ancha. Se decía que este gladiador reemplazaba al gladiador Galus, que recibía su nombre de Galia. Con el tiempo, el nombre de Galus fue reemplazado por Murmillo, ya que Galia fue anexada a Roma. Para ser murmillo se tenía que ser muy fuerte y Espartaco alcanzaría la característica de peso pesado en esta disciplina. Bueno, en el año 73 a.C., Espartaco, hastiado de las torturas y vejámenes que sufrían los esclavos, comenzó a liderar una rebelión aproximadamente de 70 esclavos que hicieron parte de este complot y quienes aprendieron técnicas de combate junto con los gladiadores. En el mismo año, Espartaco se escapó de la escuela de gladiadores en Capua y tomó refugio en el monte Vesuvius, donde además muchos otros esclavos se unieron. El número de esclavos para la rebelión llegó a ser de 90.000, imagínense. Una vez libres los gladiadores, nombraron oficialmente a Espartaco como su líder, junto a otros 2 hombres llamados Crixo y Enómao. Bueno, y el general que tuvo que enfrentar, ¿no es cierto?, esta rebelión fue Marco Licinio Craso, quien fue elegido por el Senado para enfrentarse con 8 legiones contra Espartaco. 8 legiones, chiquillos. O sea, bueno, las legiones eran una unidad de infantería básica en el Imperio Romano. Era una unidad de infantería básica, que era la, digamos, por defecto, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Craso lo persigue y trata de capturarlo levantando barreras para que no escape, pero Espartaco logra resarcirse de todo huyendo a Brindisi. Bastará que el general Pompeyo y Lúculo se unan para derrotar al ejército de Espartaco, donde al día siguiente muere, aunque nunca se encontró su cuerpo. 6.000 esclavos son crucificados a lo largo de Apia y será la última y más grande rebelión de esclavos que tuvo el imperio. Y además a esto debe añadirse quizás también algunas traiciones que sufrió Espartaco. Traiciones. Por lo tanto, también hay un componente de que Espartaco, si bien fue fuerte, también hubo un conflicto interno y terminó finalmente en su derrocamiento, ¿no? Después de la derrota de Espartaco en el año 71 a.C., Pompeyo se transforma en un nuevo líder militar. Su prestigio y poder es tanto que el Senado temía que se dejara corromper como lo hizo Sila. Sin embargo, en la misma Italia se provoca un enfrentamiento protagonizado por Marco Tulio Cicerón y Lucio Sergio Catilina. En realidad Catilina había aspirado a ser cónsul muchas veces, pero sus intentos fueron infructuosos. Debido a esta impotencia, Catilina quería llegar al poder por medio del populismo, prometiendo que los absolvería de todas sus deudas, pues habían problemas económicos en la República.
No obstante, el mismo Cicerón lo acusa de conspirar, y en el año 62 a.C. Catilina muere en la batalla de Pistoia. Ahí muere Catilina. Y aquí se da un importante periodo en la República, chicos, que es el primer triunvirato. El primer triunvirato. ¿Qué significa un triunvirato? Un gobierno, ¿no es cierto?, de tres personas importantes. Y aquí se nos van dando nombres que van a ser muy conocidos, ¿ya? O sea, vamos a dejar entonces la visión del cónsul, ¿no? De los cónsules, ¿no es cierto?, que eran dos y los dos limitaban su poder entre ellos mismos, porque ahora viene el triunvirato. El primer triunvirato. Volviendo con Pompeyo, cuando éste regresaba el año 62 a.C. a Italia, Cayo Julio César, un lugarteniente del ejército romano, le propone crear un triunvirato para sacar a los optimates en el poder. Acuérdense que los optimates eran los conservadores, por decirlo de alguna manera. Dicho triunvirato será conformado por Pompeyo, encargado del poder político, Cayo Julio César, encargado de reconciliar a los dos, y Marco Licinio Craso, encargado del poder económico. Nadie podía quitarles el poder, pues estos eran los únicos que podían mantener bajo control las insurrecciones e invasiones a Roma. A este trío de gobernadores se les llamará el primer triunvirato. El primer triunvirato duró aproximadamente 17 años, es decir, de 60 a.C. al 53 a.C. En el transcurso murió Craso y la hija de Julio César, llamada Julia, quien además era esposa de Pompeyo. Esto ocasionó tensiones entre los dos gobernadores. El Senado aprovechó esta tensión y le concedió el poder a Pompeyo, con el propósito de disminuir el poder de Julio César. Cuando César se enteró del ascenso de Pompeyo, éste lo persiguió, pero Pompeyo se escapó a Brindisi y luego a Egipto, donde fue asesinado. Cuando Pompeyo quedó eliminado, Cayo Julio César fue nombrado dictador de la República de Roma en el año 46 a.C. Por lo tanto, Julio César fue tremendamente importante en la historia de Roma. De ahí viene, ¿no es cierto?, lo de César, que va a ser una especie de título, ¿ya? Bueno, la carrera política de César siempre se vinculó al Partido Popular de Roma. Pensó que sería la oportunidad para emprender su carrera política. César había tenido algunos combates en el asedio de Mitilene, que era una ciudad aliada de Mitrídates. Luego le enviaron a la corte de Nicomedes IV, rey de Bitinia. Trabó amistad con Nicomedes, ayudando al mismo tiempo a la ciudad de Bitinia. Una vez que el rey Nicomedes falleció, la ciudad de Bitinia quedó incorporada a la República, como él mismo había dicho que sería heredera. ¿No es cierto? Veamos un poco más a fondo la historia de Julio César, desde su carrera política hasta su batalla, ¿no es cierto?, con Pompeyo. César había trabado amistad y trabajó junto con Minucio Termes en una provincia de Asia. Termes le concedió a César la corona cívica confeccionada con hojas de roble por haber combatido en Mitilene. Luego se dirigió a la costa sur de la Asia Menor en el año 78 a.C. y fue ahí donde se enteró de la muerte de Sila. Ya habíamos hablado de Sila. Recordemos que César, ¿no es cierto?, estaba en el Partido Popular, mientras que Sila pertenecía a los optimates, es decir, al Partido Conservador. Sin embargo, el dictador Sila había dejado muy sólidos algunos preceptos para mantener a los optimates en el poder. Julio César hizo esfuerzos para hacerse la popularidad de a poco, introduciéndose en el Estado, haciendo cosas más bien administrativas. Y aprovechando ciertas agitaciones, César acusó de rapiña a un partidario de Sila llamado Cneo Cornelio Dolabella en el año 77 a.C., enfrentándose a uno de los abogados más férreos a Sila, que era Quinto Hortensio. Lamentablemente, César perdió en su acusación, lo que era esperable, pero así se granjeó su prestigio como orador, abogado y político.
César, bueno, fue cónsul de Roma, pero fue una posición dificilísima en el año 59 a.C., pues el Senado quería mantenerlo alejado, ya no querían que César siguiera escalando y le pusieron al mando de la administración de los montes y pastos de Italia, junto a Marco Calpurnio Bíbulo. Pompeyo se encontraba en circunstancias similares porque el Senado tampoco lo quería. César y Pompeyo sabían que la única forma de seguir adelante era uniéndose e integrando a Craso, recordemos a Craso que también era del triunvirato, para enfrentar al partido opositor. De hecho, César quería integrar a su bando a Cicerón, a Marco Tulio Cicerón, pero este se rehusó. Julio César tuvo muchas dificultades. De hecho, deja el consulado el año 58 a.C. para iniciar una guerra contra los galos, que es los galos, ¿no es cierto?, son los pertenecientes a Galia, que es la actual Francia. Y se enfrentó a los galos con 2 legiones con su mano derecha Tito Labieno, que era su compañero de lucha política en Italia. Tuvo incluso una expedición a Britania. ¿Por qué dirigirse hasta aquí? Bueno, porque sus habitantes eran enemigos de la República Romana. Tuvo que hacer 2 expediciones que resultaron sumamente trágicas. La primera fue tremenda, el barco se destruyó en el trayecto, y la segunda, si bien fue exitosa, podríamos decir que fue una llegada pírrica, ¿no? Pero bueno, pudieron llegar a Britania y someter alguna provincia. Y bueno, los galos aprovecharon, ¿no es cierto?, que Julio César estaba distraído con Britania, ¿no es cierto?, y aprovecharon de realizar una rebelión. Una rebelión que le costó mucho a Julio César sofocar. Por lo tanto, estaban tratando, esto es muy simple, estaban tratando de deshacerse de Julio César. Y César seguía intentando escalar entre los rangos políticos de Roma, pero cada vez se le hacía más difícil, por no decir imposible. Y la única forma para proclamarse gobernador de toda Roma era la revolución. Tenía una legión asentada de Ravenna y de ahí cruzó el Rubicón, un pequeño río que representaba la frontera entre Ravenna e Italia. Inmediatamente César ocupó la localidad de Rimini, donde se encontró con los tribunos a quien les presentó sus soldados. César había declarado la guerra a Italia. Dicen que cuando estaba a punto de invadir Italia, César se detuvo unos momentos a pensar las consecuencias de sus actos. Atravesar el Rubicón significaría que no hay vuelta atrás y por lo tanto la toma del poder. Es ahí donde Julio César pronuncia la siguiente frase: sigamos el camino al que nos empujan los dioses y la injusticia de nuestros enemigos. La suerte está echada. Alea jacta est. Hay muchos quienes dicen esto, la suerte está echada. Y claro, viene, ¿no es cierto?, de este discurso de Julio César cuando estaba indeciso, cuando ya se decidió, a cruzar el Rubicón. Y la fecha de la guerra está situada, ¿no es cierto?, de esta guerra civil, porque es una guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Está situada en el año 49 a.C., específicamente en el mes de enero. Y obviamente César gana, y cuando Pompeyo quedó eliminado, César fue nombrado dictador de la República de Roma en el año 46 a.C. Su dictadura se basaba principalmente en mejorar la administración del Estado, otorgamiento de ciudadanía a las colonias, urbanización y colonización de las provincias y la exploración de Britania, nuevamente para asentarse de manera correcta. Elevación de miembros del Senado a 900 y continuó la reforma de los hermanos Graco. Tras la derrota de Craso en Carras, el Senado encomienda a César a acabar el pueblo parto. El pueblo parto, que es un pueblo que daba tremendos dolores de cabeza, chicos, a Roma, ¿no? De hecho, si usted recuerda, nosotros habíamos hablado también de Cartago. Cartago y los partos eran
eh, eran los más grandes enemigos de Roma en esos tiempos. Los partos fueron, por cierto, invasores que venían de Partia, que era el actual Irán, ¿no? Bueno, en realidad la dirección del Senado no tenía buenas intenciones. De hecho, ellos tenían la esperanza de que Julio César no volviera a la guerra. Antes de ir a la guerra, los senadores organizaron una reunión el día 15 de marzo del año 44 a.C. para ahondar en los detalles del conflicto contra los partos. Estos habían puesto esa fecha ya que sabían que César se reuniría con su ejército el 18 de marzo. El Senado había organizado una conjura contra el César. ¿Se dan cuenta cómo es el poder del Senado? Se dice que el Senado era incluso más poderoso que los cónsules o los emperadores, ¿ya? Esta era una conspiración. La noche del 14 de marzo, César fue invitado a la casa de Marco Emilio Lépido, que era un amigo de este, y le preguntó: ¿qué muerte te gustaría tener? A lo que César respondió: la repentina e inesperada. Llegó el día donde el Senado se encontraría con Julio César. Cuando éste llegó, el Senado lo acorraló y le propinaron 24 puñaladas junto a la estatua de Pompeyo. Y fíjense que esta fecha, ¿no es cierto?, el 15 de marzo, se conoce justamente como los idus de marzo. Los idus eran la denominación para la fecha 15 de cada mes. La fecha 15 de cada mes se conoce como los idus. Por lo tanto, el 15, ¿no es cierto?, de marzo, Julio César fue asesinado. Julio César fue asesinado. Por todo el poder, ¿no es cierto?, que concentraba el Senado, en ese sentido, que querían deshacerse de César. Bueno, su muerte se debió en parte a la clemencia que tenía con sus enemigos. Tenía sobre todo clemencia con los pompeyanos, quienes eran sus principales contrincantes. De hecho, César les dio derechos y posiciones en su régimen. Este tipo de clemencia se explicaba quizás porque los pompeyanos eran parte de Roma. En cambio, César fue implacable con sus enemigos extranjeros, por ejemplo, contra los galos. Por supuesto, estas cosas hicieron enojar a sus enemigos, añadiendo también el estado actual de la República. Un grupo de 60 conspiradores, ¿no es cierto?, estos hombres del Senado, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, asesinaron a César en el Teatro Pompeyano en el año 44 a.C. Cabe decir que un arúspice le dijo a César que se cuidara el 15 de marzo porque ahí terminaría su reinado, y justamente así fue. Fíjense que esto se ve en una obra de Shakespeare, que creo que se llama justamente así, Julio César. Y en esa obra, el arúspice le dice: teme a los idus de marzo. Le dice eso, el arúspice: teme a los idus de marzo, es decir, teme al 15 de marzo, porque ahí, ¿no es cierto?, alguien te va a matar. Y se dice de hecho que cuando fue el 15 de marzo y Julio César va con el arúspice y le dice: no llegaron los idus de marzo. Y el arúspice le dice: todavía no ha terminado. El idus todavía no ha terminado. Bueno, cuando lo asesinaron, César en su agonía vio al mismísimo Bruto, quien fuera su amigo y compañero de siempre, y le dijo: ¿y tú también, Brutus? ¿Y tú también? César estaba en su agonía, la habían clavado, ¿no es cierto?, puñaladas. Se da vuelta, ve a Brutus y le dice: ¿y tú también, Brutus? Que en latín era «et tu, Brutus». Sino más bien en griego, y además añadiendo que le dijo «hijo mío». Hay algunos que dicen que le dijo «hijo mío», no le dijo «et tu, Brutus». ¿Ya? Y bueno, esto de «y tú también, hijo mío», o «y tú también, Brutus», se ocupa harto en el teatro, ¿eh? Hay muchos personajes teatrales que ocupan esto como una especie de parodia. De hecho, si ustedes han visto El Chavo del Ocho, Don Ramón en algún momento también le dijo al Chavo: ¿y tú también, hijo mío? ¿Et tú, Brutus?
Sí, sí, sí. Lo ocupan mucho esto de esta escena, ¿no es cierto?, de conspiración contra el César. Bueno, luego del asesinato de Julio César viene el segundo triunvirato. Para desgracia de quienes lo mataron, el pueblo romano se siente abatido y furioso con sus asesinos. Los senadores creían que se verían como libertadores de los romanos, pero lamentablemente no fue así. Además, la asamblea tampoco tiene un programa político nuevo que proponer. Los senadores tuvieron que retirarse de Roma y a consecuencia de esto, un nuevo gobernante que toma el control de Roma, que es Marco Aurelio y Cayo Octavio, este hijo adoptivo de Julio César, Cayo Octavio. Al enterarse de la muerte de Julio César, Cayo Octavio fue inmediatamente a reclamar la herencia del dictador, pero Marco Antonio ya se había hecho cargo del testamento de Julio César y por medio de este se quedó con el poder. Sin embargo, Cayo Octavio recluta un ejército de veteranos de la época de Julio César y con la ayuda del senador Marco Tulio Cicerón, Cayo derrota a Marco Antonio en Módena el año 43 a.C. A pesar de este conflicto, Marco Antonio y Cayo llegan a un acuerdo, pues no es posible para ellos mantenerse en un conflicto prolongado, y por eso con la intervención de Marco Emilio Lépido se forma el segundo triunvirato. Este triunvirato pasa por muchas dificultades, pero también con muchos acuerdos. Primero se habían dividido las tierras de esta forma: Marco Antonio, la Galia Transalpina y Cisalpina; Marco Emilio Lépido, Hispania y Galia Narbonense; Cayo Octavio Turino, África, Sicilia y Cerdeña. Luego de enfrentamientos y disputas, cambió a la siguiente repartición: Marco Antonio tendría Oriente, Marco Emilio Lépido África y Cayo Octavio Turino tendría Occidente. Con este segundo tratado, Cayo lo único que pretendía era ganar terreno, y en el año 36 a.C. despoja a Lépido de África, el cual se retira el mismo año que es despojado de sus tierras. Mientras sucedía esto, Marco Aurelio se alía con Cleopatra para organizar una guerra contra los partos, la cual fracasó terriblemente. Con esta derrota, las disensiones entre Marco Aurelio y Cayo Octavio se acentúan, pero lo hacen mucho más cuando, a través del testamento de Marco Aurelio, Cayo Octavio se entera que junto con Cleopatra quería repartirse el reino helenístico. Marco Aurelio fue derrotado en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Al ver la inevitable afrenta, Marco Aurelio se suicidó y Egipto se convierte en territorio romano y Cayo Octavio se convierte en el nuevo emperador de Roma en el año 27 a.C. En el año 27 a.C. Bueno, chicos, esto ha sido la historia, ¿no es cierto?, de la República Romana. Es una historia, ¿no es cierto?, que tiene mucho de pasión, ¿no? Se han hecho un montón de películas, chiquillos, si ustedes supieran, un montón de películas en cuanto a la República Romana. Por lo tanto, los invito, ¿no es cierto?, a que vean, de hecho, vean, hay un montón de documentales en Netflix y hay también un montón de películas que hablan de la vida de Julio César, de Pompeyo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los dejo invitados a eso. Bueno, la República es un periodo largo de relatar y es por eso que vamos a hacer nuestra pausa para que usted, digamos, pueda hacer todo lo que le convenga, ¿no es cierto? Puede tomar un vaso con agua, puede descansar, atender otros asuntos. Nosotros volvemos, ¿no es cierto?, en un momento. Por mientras, si a usted le ha gustado este relato, suscríbase, dé like, comente e ingrese a la descripción del video para acceder al blog y ver toda esta información de manera escrita. ¿Ya? También la tenemos de manera escrita, así que es muy conveniente. Volvemos.
Bueno, seguimos entonces con la historia de Roma. Ahora nos vamos a enfocar en este periodo llamado el Principado. ¿En qué consiste el Principado? Bueno, es un tiempo que sobre todo tiene por figura principal a Octavio, ¿no es cierto? A Octavio. Por lo tanto, tenemos que considerar el fin de la República y la entrada, por consiguiente, al Principado. ¿Ya? Bueno, antes del ascenso de Octavio al poder, la República Romana estaba sumida en una profunda crisis política, económica y social. Las contradicciones entre patricios y plebeyos, la decadencia de las magistraturas y los crecientes personalismos de algunos cónsules fueron evidenciando cada vez más las contradicciones de la República. Luego ya sabemos que se forman los triunviratos hasta la figura, ¿no es cierto?, de Octavio. En esta situación, Octavio mantiene el mando supremo sobre el ejército y las provincias imperiales, además de la facultad de oponer el veto o intercesio a los actos de los magistrados y la facultad de convocar al concilio. Durante el Principado, el territorio de Roma se dividió en dos provincias, que son las imperiales y las senatoriales. Las provincias imperiales son administradas por el príncipe bajo el pretexto de pacificar esas áreas, las cuales coincidentemente eran las provincias más ricas de Roma. Estas provincias eran gobernadas por los legati Augusti pro praetore, cuyos cargos eran nombrados por el príncipe. Por otro lado, las provincias que no tenían problemas bélicos eran administradas por el Senado y reciben, por supuesto, el nombre de provincias senatoriales. Esta estructura permitió el surgimiento de una burocracia imperial en la cual el príncipe delega sus funciones en cargos jerarquizados y retribuidos. Los de mayor poder e importancia eran los praefecti. Y claro, hay un montón, o sea, no un montón, sino que por lo menos 5 prefectos. El praefectus pretorio, que es el que ejercía las funciones militares y mandaba la guarda personal del emperador. El praefectus urbi, encargado de la policía y jurisdicción penal, y el praefectus vigilium, que es el jefe de la seguridad nocturna e incendios. El praefectus anonae, encargado de los abastecimientos y mercados, y el praefectus vehiculorum, encargado de las comunicaciones y correos. Este aparataje burocrático se desarrolló dentro de las provincias imperiales, mientras en las provincias senatoriales siguió primando las magistraturas y sus respectivas funciones. De este modo se configura una concertación de los poderes del Estado en manos de Augusto, pero manteniendo aún la estructura política de la República. Ojo que acabo de decir Augusto. ¿Por qué digo Augusto si estamos hablando de Octavio? Bueno, la verdad es que esto es un cognomen. ¿Qué es un cognomen? Bueno, es un término donde se especificaba la rama de la familia, ¿no es cierto? Por eso es nomen, que significa nombre. Y este nombre se lo da el mismo Senado, se lo da a Octavio, y se lo da, ¿no es cierto?, porque Augusto significa majestuoso, santo, venerable. Entonces por eso se va a conocer a Octavio o a Octaviano por el título, ¿no es cierto?, de Augusto. Y de hecho, como era el hijo adoptivo de Julio César, entonces se va a llamar el emperador César Augusto. César Augusto, y ese es su nombre, digamos, más oficial. Tiene también otros nombres: Gaius Octavius Turinus, Gaius Julius Caesar, Octavianus, Emperador Caesar Divis Filius, Augustus también. Por lo tanto, tiene diversos nombres, ¿no? Tiene diversos nombres. El príncipe en este caso, chicos, tenía una autoridad moral más que cualquier otra cosa. Tenía una autoridad moral. Tenía una auctoritas, ¿no es cierto?, moral. No se le consideraba un rey o un dictador, para nada, sino que se le reconocía que tenía una autoridad mayor. Por lo tanto, el Senado y el pueblo romano le concedían una serie de honores y unos títulos republicanos. Por lo tanto, el príncipe, ¿no es cierto?, en este caso era Augustus, ¿no?
Y también con esta fase del Principado se dice también que empieza la fase del Imperio Romano. La verdad es que hay dos corrientes, ¿no? Se explican dos corrientes. Una que dice que el Principado comienza desde el 27 a.C. hasta las reformas del emperador Diocleciano, que es a partir del año 284 después de Cristo. Es decir, el Principado tendría desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. Pero hay otra corriente, ¿no es cierto?, que dice que en verdad el Imperio Romano comienza del 27 a.C., es decir, comprende el Principado hasta el 476 después de Cristo. ¿Ya? Bueno, pero fíjense algo, el Principado dura el 27, ¿no es cierto?, hasta la reforma de Diocleciano en el año 284. ¿Y qué vendría después? Dicen la teoría, ¿no es cierto?, de los que apoyan el periodo del Principado. Bueno, después vendría el dominado, que sería desde el año 284 hasta la destitución del último emperador del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, hay dos maneras de ver el Imperio Romano. Una, ¿no es cierto?, que divide el periodo de 27 hasta el 276 en Principado y Dominado, y otra corriente, ¿no es cierto?, que dice que ese periodo del 26 hasta el 476 es el Imperio Romano. Nosotros no vamos a hablar del Principado en su primera teoría, es decir, no vamos a hablar de Principado ni de Dominado, sino que vamos a hablar del Principado desde el 27 con la historia de Octavio, ¿no es cierto?, de Augustus, ¿no es cierto? Vamos a hacer solamente eso. Y luego vamos a hablar del Imperio Romano considerando, ¿no es cierto?, el gobierno que viene después de Augusto. El gobierno que viene después de Augusto. Desde ahí vamos a considerar, ¿no es cierto?, el Imperio Romano. Es un pequeño cambio más bien para explicar el Principado, ¿no? Para explicar un poco lo que es el Principado. Bueno, siguiendo con el Principado, en este periodo teníamos una especie de cultura romana que, bueno, era muy recordada por los ciudadanos y por los intelectuales romanos. Augusto trajo un periodo de estabilidad a Roma, eliminando las disputas acaecidas durante la última parte de la República. De hecho, este periodo se denomina Pax Romana o Pax Augusta, porque era un periodo pleno en Roma. Durante este periodo se logró un crecimiento en la vida urbana, lugar predilecto para la romanización de las provincias. La romanización es el proceso en el cual se intenta imponer la cultura y los valores romanos a los pueblos conquistados. Por lo tanto, a los pueblos conquistados se les impone el uso del latín, se construyen carreteras, arquitectura urbana, los sistemas de intercambio comercial, la aplicación del derecho quiritario y de gentes. De este modo, la cultura romana abarca gran parte de Europa occidental, tratando de dar una identidad cultural al naciente imperio. Sin embargo, esto tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el sector oriente del imperio, la tradición cultural griega era demasiado influyente, por lo que el sincretismo cultural fue predominante en muchas regiones e incluso en los territorios la cultura helénica prevaleció. Otro límite de la romanización fue el campo, el cual tuvo una conexión a Roma por medio de los impuestos, el reclutamiento forzoso y la presencia de legiones romanas y funcionarios civiles itinerantes. A pesar de ello, estos sectores rurales fueron fieles a las lenguas vernáculas y sus costumbres, por lo que es posible aseverar que en estos lugares la romanización fue solo superficial. A pesar de la época de Augusto, se considera una época de esplendor de Roma en el aspecto de valores familiares. Muchos romanos lamentaban una decadencia de la moral familiar con respecto a la Roma primitiva. Cabe mencionar que la disciplina familiar de la Roma primitiva era severa y con pautas de virtud muy altas. Existen ejemplos paradigmáticos en los cuales habían padres que ejecutaban a sus hijos por desobedecerles en el campo de batalla, o mujeres virtuosas que preferían la castidad más que la vida pública. Esto no quiere decir que Augusto despreciara las mores, ¿no es cierto?, las costumbres familiares.
ya que dedicó muchas de sus leyes reformistas al matrimonio y a la natalidad y consideraba a la familia como una unidad social básica, por medio de la cual se transmitían las riquezas y la condición social. En el primitivo derecho romano, una mujer al casarse quedaba bajo la autoridad de su esposo, dejando atrás la potestad y la unidad doméstica de su padre, para unirse a su esposo. El matrimonio no podía romperse sin una causa seria para ello y sin que la parte que estuviera en falta sufriera grandes pérdidas económicas. Un famoso epitafio de la era de Augusto se jactaba de la larga duración de los matrimonios, terminando por la muerte, no roto por el divorcio, presentando como algo raro, ¿no es cierto? Presentándolo como algo raro. Sin embargo, muchos romanos de la élite tenían más de un cónyuge a lo largo de su vida, casándose varias veces después de divorciarse o de morir el cónyuge. Mientras el esposo viviera, la dote y las propiedades de la esposa le pertenecían por completo si éste moría. La mujer podía heredar una parte igual del patrimonio junto con sus hijos. Esto configura un lazo muy estrecho entre esposo y esposa, en la cual la mujer quedaba supeditada a la figura de autoridad del esposo. Bueno, eran muchas las particularidades, ¿no es cierto?, de esta época, ¿no es cierto?, del matrimonio en cuanto a cómo se veía en el Principado. Y bueno, en conclusión, el Principado fue una época de ordenamiento de la crisis que presentó la República, como también un periodo de transición hacia el Imperio. Además, esta época es considerada como el inicio de la estabilidad y prosperidad de la cultura romana en el mundo occidental, cuya admiración continúa hasta nuestros días incluso. Bueno, este periodo se extendió hasta el 14 a.C., año en que Octavio es sucedido por su hijo adoptivo Tiberio. Y ahí es donde, ¿no es cierto?, nos enfocamos en el Imperio Romano. En el Imperio Romano. Por lo tanto, para efectos de este podcast, vamos a considerar el Imperio Romano desde el 14 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Así lo vamos a considerar aquí. Voy a insistir, ¿no es cierto?, en la teoría de que se dice que el Principado comienza del 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo con las reformas de Diocleciano, y después seguiría el periodo del dominado entre el 284 después de Cristo al 476. Nosotros no vamos a seguir esa fórmula, vamos a seguir la fórmula que acabamos de mencionar, es decir, que el imperio lo vamos a hablar desde el 14 a.C. hasta el 476 después de Cristo, es decir, cuando ya termina el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Vamos a hacer entonces otra pausa porque hemos terminado el periodo del Principado y nos queda el último, que es el imperial. Y aquí sí que nos vamos a alargar mucho. Ya llevamos una buena cantidad de tiempo en este podcast, pero es interesante, chicos. Es interesante cómo se va configurando y armando de a poquito, ¿no es cierto?, este imperio romano, ¿ya? Por lo tanto, si a usted le ha gustado hasta acá este podcast, bueno, puede suscribirse, puede dar like, comentar y acceder, ¿no es cierto?, a la información escrita de este podcast que está en la descripción del video, en el link, ¿no es cierto?, del blog. Así que, por favor, chicos, hagamos una pausa entonces. Usted vaya, quizás, si está escuchando, vaya a almorzar, a desayunar, a cenar, ¿no es cierto?, con esto de publicar, ¿no es cierto?, en un horario que es incierto, ¿no es cierto?, a los escuchantes, ¿ya?, a la audiencia. Por lo tanto, vamos a la pausa y volvemos entonces con el imperio.
Bueno, volvemos entonces a hablar sobre el Imperio Romano. Ahora sí vamos a partir con el Imperio Romano. Estábamos en el emperador Augusto, terminando, ¿no es cierto?, el Principado. Bueno, en la última etapa del Principado y de la vida de Augusto, el pueblo parto aparece para darle más problemas a Roma. Y para terminar este problema, Augusto recurre a la diplomacia y consigue que el rey Fraates le devuelva unas insignias perdidas y prisioneros de guerra perdidos en la batalla con Craso. En Germania, actual Alemania, los conflictos representan un poco más de dificultad, aunque Augusto logra mantener la paz. El ejército romano intentó conquistar los territorios del Elba, pero finalmente no pudieron y se retiraron pacíficamente. Se mantuvo la paz augusta. Por lo tanto, Augusto, siendo el primer emperador romano, establece, ¿no es cierto?, un concepto que es la paz augusta. O sea, ni siquiera los partos, ¿no es cierto?, que dieron tantos problemas a Roma, hicieron estragos cuando estuvo Augusto. Por lo tanto, se recuerda mucho eso, ¿no? Se recuerda mucho eso en el imperio años después, décadas y siglos después. Justo en el año en que nació Jesús de Nazaret, Augusto mandó a realizar un censo por todo el imperio, es decir, todos los ciudadanos debían acudir al censo desde su ciudad de origen, desde la ciudad de origen. José y María, padres de Jesús, atendieron como buenos ciudadanos para realizar el censo. Algunos años antes, Herodes I, el Grande, estaba a cargo de la ciudad de Palestina. Este hombre era considerado el rey de los judíos y tenía una excelente relación con el emperador Augusto, ya que este rey ejercía una buena administración en la ciudad. Lamentablemente, su pueblo no le tenía admiración y mucho menos lo quería como rey, pues éste no respetaba las actividades religiosas de los judíos debido a que era más inclinado a la cultura griega. Se ganó el repudio de los judíos porque erigía templos y esculturas dedicadas a dioses paganos. Un día, unos magos de Oriente le dijeron a Herodes que en Belén nacería el rey de los judíos, pero estos lo engañaron y como venganza mandó a ejecutar a todos los recién nacidos de Belén. Herodes no quería otro rival. Para luego no ser perseguidos, José y María escapan hacia Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Increíble, ¿no es cierto?, que esta historia, ¿no es cierto?, de Jesús de Nazaret impactara tanto, ¿no es cierto?, a Herodes. Aunque ojo con esto, no hay fuentes históricas de que este hecho fuera real, solo tenemos los relatos del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo. Pero esta historia, bueno, es en todo caso bien a colación a contarla, ¿no es cierto?, que esto, por mucho que uno no creyera, ¿no es cierto?, que Jesús existió o no, o Herodes existió o no, yo creo que es parte de la cultura saber esta información, ¿no? Es parte de algo integral. Uno lo tiene que saber de todas maneras. Augusto no tenía descendencia de hijos varones, pero tampoco se hace problemas para elegir a alguien de su familia. El emperador piensa en su joven sobrino Marcelo, pero este muere repentinamente y solo le queda la esposa de este llamada Julia. Luego de un tiempo, Julia muere y se propone al esposo de esta, Agripa. Pero desafortunadamente, este también muere y finalmente se propone como próximo emperador a su hijastro Tiberio Julio César Augusto en el año 14 después de Cristo. Tiberio Julio César Augusto obviamente va a ser más conocido como Tiberio. Será conocido mucho mejor como Tiberio. Y Tiberio, bueno, se dice que tuvo un imperio al comienzo muy bueno y después muy malo, ¿no? Cambió tremendamente. La primera vez Tiberio se sentía reticente a aceptar el título de emperador,
pero finalmente acepta ante la petición del Senado. El imperio de Tiberio se caracterizó por la destrucción de la vida política, además del servilismo hacia el emperador. Tiberio quiere deshacerse de todos sus enemigos por todos los medios posibles. Uno de los primeros conflictos se presentó con Póstumo César, quien iba a ser el próximo heredero del Augusto al imperio. Al anterior César, digamos César Augusto, no le gustaba Póstumo como emperador y lo envió al destierro, y posteriormente se dice que el mismo Tiberio mandó asesinarlo en el destierro. En un periodo determinado, en el imperio de Tiberio se decía que 4 judíos habían robado los tesoros de una mujer. Las consecuencias de esto fueron terribles, pues Tiberio exilió a toda la comunidad judía de Roma. Luego de la muerte de su hijo Druso, Tiberio visitó la isla de Capri con motivos de descansar un poco, pero él nunca volvió a Roma. En ese periodo, Tiberio, quien era considerado un emperador apuesto, se volvió feo y descuidado. Su piel se cubrió de manchas, su cara se llenó de erupciones llenas de pus que emanaba un fétido olor. En Capri construyó villas, prisiones, calabozos, incluso bajo tierra, cámaras de tortura, lugares de ejecución, etc. Se decía que Tiberio lanzaba a sus prisioneros desde los acantilados, cosa que su sucesor Calígula había sido testigo. Y seguramente que Calígula, que no era mejor que Tiberio, aprendió eso, ¿no? Aprendió de su tío Tiberio. Tiberio se empezaba a convertir en un ser enfermo y despreciable. Sejano, el hombre de la guardia pretoriana que Tiberio designó para cuidar Roma en su ausencia, ascendía rápidamente en las magistraturas. No obstante, Tiberio, que estaba en la isla de Capri, no confiaba en su persona, y desde Capri, Tiberio envió una carta al Senado ordenando que ejecutaran inmediatamente a Sejano. El prefecto de la provincia romana, Poncio Pilato, fue el encargado de ejecutar a Jesús de Nazaret. Al igual que Herodes I el Grande, Poncio Pilato trató de romanizar Judea, pero no lo logró. Una de las prácticas consideradas malvadas en el imperio de Tiberio fueron las llamadas delaciones. Esta práctica consistía en delatar a todos los que se declararan enemigos del emperador. A estos se les imponía impuestos y confiscaciones que ayudarían a la tesorería del imperio. Este cargo era voluntario y aquellos que lo tomaban podían hacer carrera como delatores, obviamente. Luego, en Germania, se había provocado una rebelión en la que Germánico y Julio César Druso, que era el hijo de Tiberio, fueron enviados a sofocarla. Germánico sofocó con éxito a la rebelión y destacó más que el hijo de Tiberio, con lo cual Germánico se veía como el próximo heredero al imperio. Sin embargo, Germánico muere en el año 19 a.C. por envenenamiento. Se dice que fue Cneo Calpurnio Pisón. Solo quedaba Druso para suceder a Tiberio, pero luego este murió en el año 23 a.C. De todos modos, Tiberio no sentía mucha afección por su hijo, aunque el hecho lo entristeció mucho. Desde este acontecimiento, Tiberio se alejó de las actividades del imperio y comenzó a delegar a las autoridades. Sin quedarle sucesores, Tiberio nombra heredero del imperio a Tiberio Gemelo y a Calígula, quien había sido hijo de Germánico. En la primavera del año 37, Tiberio toma parte de un juego ceremonial llamado la jabalina. Cuando el emperador arroja la jabalina, se torció fuertemente el hombro y lo enviaron inmediatamente a descansar. Ahí permaneció enfermo hasta que entró en coma y murió. Bueno, y ese fue el fin, ¿no es cierto?, de el imperio de Tiberio. Tiempo después, en el año 23, muere Tiberio Gemelo, a quien Tiberio había nombrado heredero, y solamente sigue Calígula, y por lo tanto Calígula será el nuevo emperador de Roma el año 37 después de Cristo.
Su nombre completo fue Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido, ¿no es cierto?, como Calígula. Su nombre proviene de las botas que se usaban antiguamente, que se llamaban caligas, por lo tanto Calígula significa botas pequeñas. En un principio Calígula es bien recibido por el pueblo romano y la élite también, porque recordaba la figura de su padre Germánico, aunque después se volvió el más déspota y cruel tirano que haya tenido el imperio. La influencia de su tío Tiberio fue tal que incluso sobrepasó a este en maldad y crueldad. Es sabido que Calígula sufría de epilepsia y que añadiendo las influencias de su tío Tiberio habría conformado su personalidad y pensamiento. Se dijo que llegó a tal delirio que incluso nombró cónsul a su caballo. A su caballo, imagínense. Justo en el mismo año en que es nombrado emperador, Calígula ordenó matar a Tiberio Gemelo, que obviamente lo mata para seguramente consolidarse en el poder como único emperador. Acuérdense que Tiberio Gemelo, ya habíamos hablado de él, era uno de los candidatos, ¿no es cierto?, para ser emperador. En el año 38 a.C. ejecutó a Nevio Sutorio Macro, prefecto de la Guardia Pretoriana, quien habría apoyado su ascensión al poder. Su gobierno fue caracterizado por las extravagancias que tenía en la mente, y para financiarlas recurrió a la extorsión de ciudadanos prominentes y la confiscación de sus inmuebles. En el verano del 39 después de Cristo, Calígula construyó el puente de la bahía de Nápoles para desmentir al mismísimo oráculo. De hecho, el oráculo, ¿no es cierto?, había dicho que era tan difícil que Calígula pudiera ser emperador como cruzar la bahía de Nápoles en caballo, ¿no es cierto? Y por eso, en una manera de contradecir al oráculo, Calígula construye un puente, ¿no es cierto?, para cruzarlo, para cruzar la bahía de Nápoles. Entonces ahí, ¿no es cierto?, cruzando esta bahía, él contradice al oráculo de que él jamás podría ser emperador. Una vez que la construyó, se fue a caballo por el puente de aproximadamente 9 kilómetros, contradiciendo a dicho oráculo. Calígula tenía complejos de divinidad. De hecho, siempre mostró especial afección por sus hermanas, especialmente por Drusila. Cuando ésta murió en el año 38 después de Cristo, Calígula le colmó de honores y fue consagrada como diva, la primera mujer honorífica en Roma. Bueno, ustedes comprenderán que después de toda esta extravagancia que manifestaba y ostentaba Calígula, los senadores ya estaban cansados de las impredecibles decisiones de Calígula. En el año 41 después de Cristo consideran una conspiración contra él. En enero del mismo año, 4 meses después de que volvió de Galia, Calígula fue asesinado por Casio Querea, quien era líder de la conspiración. Su esposa y sus hijos también fueron asesinados. Como Calígula no tenía sucesor, los senadores nombraron a su tío Claudio como emperador. Por lo tanto, Tiberio Claudio César Augusto Germánico será el nuevo emperador de Roma. 41 después de Cristo. Ese fue, ¿no es cierto?, el día en que el Senado eligió a Claudio como el sucesor de Calígula. En todo caso, Claudio tenía mucha simpatía con la aristocracia romana, aunque también tenía simpatía con el poder militar. Se casó con Mesalina, siendo esta su tercera esposa, y se separaron el año 40 después de Cristo, ya que Mesalina se casó con su amante Cayo Silano de manera pública. Los dos fueron asesinados por Claudio en el año 42 y además los dos habían conspirado para dar muerte a Claudio. Se quería casar con su sobrina Agripina, pero esto iba en contra de las leyes de Roma, por lo que se retractó. Sin embargo, Claudio la amaba, y para satisfacer el ansia de poder de Agripina, el emperador adoptó a su hijo Lucio Domicio Aenobarbo, más tarde conocido como Nerón. Y lo colmó de riquezas y bienes en detrimento de su propio hijo británico. Uno de los aportes más importantes fue haber conquistado Britania, pues era una hazaña que ni Julio César pudo realizar con mucho éxito. Recordemos que, en efecto, Julio César llegó a Britania, se asentó ahí, pero no hizo mucho más. Claudio, en cambio, conquistó el territorio de Britania. Llegó a Camulodunum,
Camulodunum, que es la actual Colchester, estableciendo un reino para proteger dicha provincia. El motivo de esto ocurrió después de la rebelión de los Icenos, producida, ¿no es cierto?, por una increíble mujer de la historia británica, chicos, que es Boudica, ¿no es cierto? Boudica, una guerrera celta que se rebeló contra los romanos por darle muerte a su padre. ¿Cómo surge esta rebelión? Bueno, cuando fue conquistada por Claudio Britannia en el 44 después de Cristo, surge esta rebelión por parte de los Icenos, que era una tribu liderada por Boudica. Dicha rebelión comenzó con la muerte del rey Iceno Prasutagus, quien en su testamento dijera que luego de su muerte sus tierras quedarían para sus hijas y para el emperador romano Nerón. Luego de su muerte, los romanos ignoraron dicho testamento, tomando sus tierras e imponiéndoles tributos a las tribus icenas. Boudica, quien era la viuda de Prasutagus, protestó contra las acciones del ejército romano, lo que provocó que fuera azotada y que sus hijas fueran violadas. Como forma de venganza, Boudica organizó un ejército para derrotarlos. Se dirigieron a Londinium, la actual Londres, y a Camulodunum, donde había una estatua erigida al emperador Claudio. Destruyeron ambas ciudades, junto con todos los habitantes que allí se encontraron. Los romanos se reorganizaron y emprendieron otra cometida donde la tribu icena quedó en desventaja. El conflicto terminó cuando Boudica, para no ser alcanzada por los romanos, se suicidó con el veneno en el año 61 después de Cristo. Fíjense qué importante esta figura de Boudica, ¿no es cierto? Una mujer en contra del imperio, ¿no? Y que destrozó dos ciudades. Era una mujer temible, una mujer celta. Bueno, se dice que los celtas, por alguna parte, también tenían una sociedad matriarcal también. Así que tremenda esta figura de Boudica. En internet, por supuesto, anexo a este estudio del Imperio Romano, usted puede encontrar muchísima información sobre esta guerrera llamada Boudica. Continuando con el legado y las reformas de Claudio, este anexó Mauritania, que estaba ubicada al noroeste de África, de la cual se hicieron dos provincias, Licia en Asia Menor y Tracia. En el año 49 anexó Iturea a la provincia de Siria. Promovió y realizó la urbanización de muchas colonias, como por ejemplo Camulodunum y Agripinensis en el año 51. En los temas religiosos, Claudio reincorporó las ciudades divinas, como los festivales que se organizaban por el 800 aniversario de Roma. También romanizó el culto de las divinidades frigias, así como también apoyó a los judíos dándoles derechos y privilegios. Los judíos ya eran, ¿no es cierto?, una sociedad, una comunidad, por decirlo de alguna manera, con privilegios, asentada en el imperio. Claudio muere por envenenamiento por parte de Agripina, quien quería que su hijo Lucio Domicio Aenobarbo heredara el imperio en el año 54 después de Cristo. Por lo tanto, el nuevo emperador será Nerón Claudio César Augusto Germánico, quien comenzará su imperio en el 54 después de Cristo. Cuando Agripina se deshace de Claudio, su hijo Nerón asciende al trono imperial. En cierto sentido, el imperio de Nerón tiene una similitud con el de Calígula, pues los dos comenzaron con una buena aprobación de parte de los aristócratas. Pero ya en el año 58, el imperio de Nerón se vuelve despótico y autocrático. Tenía una tendencia a las actividades artísticas, frecuentaba el teatro y a menudo quería actuar tomando todos los roles en la actuación. En el mismo año en que Nerón se vuelve un emperador absolutista, también se hace amante de Popea Sabina, y por instigación de esta, el emperador ordena el asesinato de su propia madre. Y luego Popea muere en el año 65 después de Cristo a causa de una patada que le propinó el emperador, e inmediatamente se casa con Estatilia Mesalina.
Ojo que esta patada se la propinó Nerón a Popea cuando ésta estaba embarazada. Así que imagínense el carácter de Nerón, ¿no es cierto?, lo despótico que era. Nerón persiguió a los cristianos fuertemente porque los culpaba del gran incendio del año 64 después de Cristo, que destruyó gran parte de la ciudad de Roma, específicamente el templo de Júpiter y Vesta. En el año 65, Cayo Calpurnio Pisón, que era un senador romano, quiso organizar una conspiración contra Nerón. La intención era volver a los tiempos de la República con la ayuda de Subrio Flavio, Sulpicio Asper y Lucio Aneo Séneca, entre otros. Cuando Nerón se enteró de esta conspiración, de los 41 conspiradores solo murieron 18, incluyendo a Séneca. Los otros fueron exiliados e indultados. Pero ojo que Séneca, de Séneca que pudo haber tenido alguna participación en esta conspiración, se duda bastante de que Séneca pudo haber estado acá. Es la conspiración de Pisón, así se llama ese capítulo de la historia del imperio cuando gobernaba Nerón, ¿ya? Por lo tanto no se sabe si realmente Séneca participó de esto, pero su lista estaba ahí, su lista de conspirador estaba ahí, y Séneca muere. Séneca, que fue consejero político de Nerón, se suicida en un baño, ¿no es cierto?, de vapor, y considerando, ¿no es cierto?, que Séneca era asmático, por lo tanto él se suicida al ver que lo van a asesinar. Otra rebelión sucede en Galia por parte del gobernador Vindex, quien quería proponer a un emperador más digno, Servio Sulpicio Galba, quien también era apoyado por Otón, primer esposo de Popea. Para Nerón esta rebelión no significó mucha importancia, de hecho ese día se puso a componer himnos con órganos hidráulicos. Él mismo decía: lo único que tengo que hacer es ir a Galia y firmar la paz. Esa era la confianza que tenía Nerón. Todo esto ocurrió en marzo del 68, cuando Nerón volvía de Grecia a Italia. Sin embargo, Vindex es derrotado por Virginio Rufo, quien era comandante del ejército en Germania. Vindex se suicida antes de que lo maten. Al comienzo de su mandato, Nerón mandó a construir la Domus Aurea, una residencia dedicada a Helios, dios del sol en Oriente. Era un palacio cubierto de oro y nácar que ocupaba exactamente 1/3 de Roma. El propósito de construir la Domus Aurea era la adoración a los dioses griegos, pues su construcción comprende una fuerte influencia hacia ellos. Se dice que el mismo Nerón mandó a prender fuego a la ciudad para tener el pretexto de construir la Domus Aurea. Liberó las ciudades griegas en honor a su glorioso pasado e instauró en Roma la adoración al dios Apolo. El político Servio Sulpicio Galba, propuesto anteriormente por Vindex, conspira contra Nerón y junto con el Senado declaran al emperador enemigo público. Nerón se vio obligado a escapar a través del puerto de Ostia, viajando directamente a Grecia. Al no ver salida, Nerón se suicida cortándose la garganta con una daga en el 68 después de Cristo. Su entierro fue en una calle blanca, como sus últimos deseos lo indicaban. Y aquí, chicos, se termina la herencia familiar Julio-Claudio, porque todos estos hombres que habíamos hablado tenían, ¿no es cierto?, de alguna manera conexión con Julio, ¿no es cierto?, César, y con Claudio. ¿Qué ocurre después? Hay una crisis, una seguidilla de emperadores. Es la conocida crisis del año 68 al año 69 después de Cristo. ¿Ya? Obviamente Servio Sulpicio Galba toma el poder, es propuesto como emperador, pero su imperio no dura más que hasta el 1 de enero del año 69 después de Cristo, es decir, un año después. Pues ni las legiones, ni los pretores, ni los plebeyos estaban contentos con el emperador. Galba intenta nombrar a Lucio Calpurnio Pisón como el sucesor a través del Senado, pero los pretores proponen a Otón como nuevo sucesor.
Y bueno, para asegurarse de esto, Pisón y Galba fueron cruelmente asesinados. Marco Salvio Otón sería, ¿no es cierto?, el nuevo emperador. Todos los ejércitos del imperio aceptaron esta ascensión, excepto los que estaban en el Rin, quienes estaban a favor de Aulo Vitelio Germánico. Y es así que Aulio Vitelio Germánico, ¿no es cierto?, se vuelve el nuevo emperador, derrotando al ejército de Otón. Así, bueno, el imperio de Otón duró tan solo unos 3 meses, digamos, terminó el mismo año 69. El Senado reconoce sin problemas a Vitelio, ¿no es cierto?, a Aulo Vitelio Germánico como nuevo emperador, a pesar de un descontento mayoritario en Roma. De hecho, él no tenía el apoyo de Oriente. A consecuencia del descontento de Oriente, un nuevo contrincante sale a la escena para enfrentar las fuerzas de Vitelio, que es Tulio Flavio Vespasiano, más conocido como Vespasiano. Oriente no reconoció a Vitelio como emperador y las fuerzas de este sector se reunieron con Vespasiano para derrotar a este emperador, ¿no es cierto?, que era Vitelio. El contrincante derrotó al ejército del emperador Vitelio en Cremona y se tomaron Roma, nombrando al primer emperador de la dinastía Flavio. Tulio Flavio Vespasiano. Su imperio comienza el año 69 después de Cristo y aquí pareciera, ¿no es cierto?, acabar esta crisis, ¿no?, para que Vespasiano pudiera gobernar. Fue el primer emperador portador de este nombre itálico, no perteneciente a la aristocracia. De hecho, estos pertenecían a la gens romana llamada Flavii. A pesar de no pertenecer a la aristocracia, Vespasiano es nombrado emperador y proclama su fidelidad a la tradición, intentando volver al concepto de comienzos del imperio, de la Pax Augusta. Recordemos, ¿no es cierto?, a Augustus y su Paz Augusta. Fue considerado un buen gobernador, pues pudo solucionar las crisis que sus antecesores habían hecho entre los años 68 y 69. Estas ya solo eran un mal recuerdo. Siempre propuso a su hijo Tito como sucesor al trono imperial de Roma. El primer conflicto que tuvo Vespasiano fue la gran revuelta judía entre los años 66 y 73. Este conflicto se produjo por las grandes diferencias que tenían los romanos y judíos, ya sea por aspectos religiosos y culturales. Aunque estos problemas ya venían desarrollándose desde Augusto, ¿no? En el año 70 después de Cristo, el hijo de Vespasiano, Tito Flavio Sabino Vespasiano, logró derrotar a los judíos saqueando el templo de Jerusalén y torturando a la mayoría de la comunidad judía. Una de las construcciones más significativas que se hicieron en el imperio de Vespasiano fue el conocido Coliseo Romano. Su construcción comenzó aproximadamente entre los años 70 y 71 después de Cristo para culminar en el 80, en el mandato, ¿no es cierto?, de su hijo Tito. En el mando, perdón, no en el mandato. Lamentablemente esta construcción se tuvo que hacer sobre algunas edificaciones de la Domus Aurea construida por Nerón. Otra de las construcciones más importantes que hizo el emperador Vespasiano fue el Templo de la Paz, construido en el año 75. Fue llamado también el Foro de Vespasiano. En Germania se anexó el territorio de Agri de Cumates, ubicado entre el Rin y Basel. En Britania, el reino de Brigantia, ubicado al norte de la actual Inglaterra, logra ser anexado. Además, la pacificación de Gales es completada junto con el cumplimiento de 7 años de gobierno del general Gnaeus Agrícola, quien luego armará un ejército para anexar Escocia. Se dice que Vespasiano murió de una inflamación intestinal en el año 79. Conocida es su frase antes de morir: Vae puto Deus fio. Vae puto Deus fio. No se imaginen nada malo. Dice: oh, creo que me estoy convirtiendo en Dios. Eso quiere decir Vae puto Deus fio. Su hijo Tito se encargó de divinizarlo en su imperio y por lo tanto Tito Flavio Sabino Vespasiano sería el nuevo emperador de Roma el año 79 después de Cristo. Es un gobierno de una brevedad de 3 años, llena de desastres naturales y sin ningún conflicto armado. El primero de los desastres fue la erupción del Vesubio,
ocurrida en el año 79, donde las ciudades de Pompeya y Herculano fueron cubiertos completamente por lava. Murieron aproximadamente 5.000 personas. Luego el imperio tuvo que enfrentar una epidemia de peste y además en el año 80 el incendio de Roma que duró 3 días. La construcción del Coliseo romano queda terminada bajo su mando en el año 80, obra que comenzó su padre Vespasiano. Se construyeron nuevos baños en el Domus Aurea que debían tener el nombre de Tito. Tito muere el año 81 después de Cristo a causa de una fiebre que probablemente venía de la peste. Su hermano Domiciano lo sucedería en el trono imperial. Por lo tanto, tenemos a Tito Flavio Domiciano el año 81 después de Cristo. Su gobierno centralizó la actividad administrativa haciéndola parecer como una monarquía absoluta. En el año 89, Domiciano enfrentó un conflicto con Antonio Saturnino, gobernador de Germania Superior, que seguramente fue arreglado por los senadores, que no les gustaba la gestión militar del emperador. El conflicto fue superado por un ejército de la Germania inferior, aunque la paranoia y el terror surgieron inmediatamente. Domiciano mandó a ejecutar a varios senadores por traición entre los años 93 y 96, instaurando un clima de terror en Roma. No hubo una libertad religiosa genuina, pues el mismo Domiciano ordenó a su primo Flavio Clemente y a su esposa de irreligiosos. En el año 94 expulsa a todos los filósofos y a los rectores y se autoproclama Señor y Dios del Imperio Romano. Comenzó a construir el foro de Nerva el año 85 después de Cristo con la intención de que se usara para el mercado y a su vez dirigiera a otros foros. Aquí llegaría a su fin la dinastía de los Flavios. Su muerte se llevó a cabo por prefectos pretorianos y por su propia mujer Domicia Longina el año 96. Lo asesinaron ese mismo año y los senadores nombraron como nuevo emperador a Marco Cosello Nerva. Marco Cosello Nerva, ¿no es cierto?, comienza su imperio en el año 96 después de Cristo. Es el primer de los emperadores que presenta a la dinastía Antonina, sucesora de la dinastía Flavia. El mismo Nicolás Maquiavelo llamaba a los 5 primeros emperadores de esta dinastía los 5 buenos. En realidad, este fue uno de los imperios que no duró muchos años, pero resultó de ser un gran alivio para la aristocracia perseguida por Domiciano. Se acaba la persecución a los senadores y puso en libertad a otros que en gobiernos anteriores habían sido encarcelados. Se anularon algunos impuestos y las provincias recibieron privilegios fiscales que antes no tenían. Al no tener hijos biológicos, Nerva adopta a Marco Ulpio Trajano para que lo suceda en el imperio. Nerva muere en el año 98 después de Cristo de un ataque cerebrovascular. Marco Ulpio Trajano entonces es el nuevo emperador. Su imperio comienza el 98 después de Cristo hasta el 117. Nacido en Hispania, lo que se conoce como España actualmente, Trajano fue el emperador alabado por los militares y los senadores del imperio. Esta es la época donde el Imperio Romano alcanza una extensión mayor que otras veces, pues se anexionan nuevos territorios como Dacia, que es la actual Rumania, Armenia, Asiria y Mesopotamia. De hecho, por única vez en el Imperio Romano se otorga a un emperador el título de Optimus Príncipe, es decir, el mejor de todos los príncipes. Dacia, que estaba bajo la dirección del rey Decébalo, se resiste con todo ante la dominación del Imperio Romano. Este rey intenta por todos los medios convencer a las tribus vecinas de unírseles y atacar de manera conjunta al imperio. Ya en el año 101 después de Cristo, el rey Decébalo se enfrenta a las primeras escaramuzas del Imperio Romano, pero se ven en desventaja. De hecho, Decébalo le pide una tregua que el mismo emperador rechaza. Finalmente los dacios son derrotados y llega a un acuerdo con el imperio. Deben abandonar Dacia. No obstante, Decébalo prepara otra guerrilla para acabar con Trajano, esta vez con un ejército renovado. Pero lamentablemente el imperio ya tenía conformado una alianza con otros pueblos, a Decébalo lo estaban dejando sus propios aliados y soldados, con lo cual su derrota era totalmente inminente.
El ejército dacio es derrotado en el año 106 después de Cristo junto con el asesinato de su rey Decébalo. Sin embargo, en un tiempo después, Trajano tiene que sofocar una revuelta judía en la provincia de Judea. Esto, chicos, provoca la segunda rebelión judía en el imperio y Trajano debe mitigarla inmediatamente. Finalmente Trajano pudo intervenir y someter a los judíos en el año 117 después de Cristo. Y no solamente eso, pudo someter a toda Mesopotamia, empezando primero por Armenia y Asiria. Y así el Imperio Romano logra extenderse hasta el Golfo Pérsico, imagínense. Luego de sofocar la revuelta, el emperador vuelve al imperio, muriendo en Sicilia, justo en el año en que sofoca la revuelta, en el 117, por un edema muere el emperador. No tenía ninguna descendencia, pero consideraba fuertemente a Publio Helio Adriano, quien era general en algunas provincias en el imperio de Trajano. Y es por eso que Publio Helio Adriano se vuelve el nuevo emperador de Roma el año 117 después de Cristo. Adriano también había nacido en Hispania y su parentesco con Trajano es que Adriano era hijo de un primo de él. Era un fanático de la cultura helenística con la cual se sentía muy identificado. Se adjudicaba el título de filósofo y vestía igual que ellos. En general, el período de Adriano estuvo cargado de viajes, por lo cual no pasó mucho tiempo en Roma. Estos viajes tenían justificaciones administrativas. Su imperio comienza rápidamente con la ejecución de 4 senadores acusados de conspiración. Esto hizo que se ganase el repudio del Senado, pero después juró no matar a nadie a menos que el Senado lo estimara conveniente. Al ser un adentrado en la cultura helenística, Adriano quería civilizar a los judíos a través de la adoración a los dioses griegos. De hecho, Adriano quería erigir una ciudad en Jerusalén con el nombre de Aelia Capitolina, un lugar dedicado a la adoración del dios Júpiter. Esto produjo la tercera revuelta judía, chicos, la cual terminó con la prohibición de los judíos de acercarse a Jerusalén. En Britania se hizo una revuelta aproximadamente el año 119 después de Cristo, donde el general Quinto Pompeyo Falco fue el encargado de sofocarla. Para defenderse, el general mandó a construir un muro en el año 122 después de Cristo para delimitar los límites de Escocia e Inglaterra, aunque aún quedan vestigios de esta muralla en las Islas Británicas. Este muro pasará a llamarse el Muro de Adriano. El muro de Adriano, no se equivoquen chicos, era un muro, no era un muro impermeable, al contrario, era un muro permeable, se podía traspasar, pero no estaba exento de trampas, y eso es lo fascinante, ¿no es cierto? Tenía sus agujeros, por lo tanto era tremendamente, de alguna manera, impresionante para la época, ¿no? Era una barrera defensiva. Se extendía por 117 kilómetros desde el Golfo de Solway hasta el estuario del río Tin y se encontraba a 1500 kilómetros de Roma. El gobernador Aulio Platorius Nepos dirigió la construcción del muro, que fue completada el año 136. Adriano sabía que el muro costaría muchos recursos económicos al imperio, sobre todo si se piensa en mantenerlo. Por lo tanto, el muro no se construyó con fines de conquista, a pesar de tener soldados y armas por todos lados, sino más bien con fines de mantener lo que habían ganado. En el Imperio Romano, los soldados que estaban inactivos solían hacer mal uso de su tiempo en apuestas y juegos. Para contrarrestar esto, Adriano les ordenó construir dicho muro. Tenía una altura de 30 pies, 9 metros, tenía 14 fuertes, 80 fortines y una profundidad de los fosos, lo que le digo, ¿no es cierto?, las trampas, que eran de 10 metros. Se necesitaron entre 15 y 20 mil hombres para construirla. Imagínense todo lo que costó, ¿no es cierto?, este muro de Adriano, que todavía tiene su legado hasta el día de hoy en Inglaterra. En el año 125,
Adriano mandó a construir una villa cerca de Tívoli, en Roma. Más que una villa en sí, pareciera ser que es un jardín imperial con esculturas, librerías, teatros y demás. Uno de los legados fue la Aelia Capitolina, después de la tercera rebelión judía. Fue construida el año 131 sin murallas y la legión 10 Fretensis era la encargada de hacer que los judíos no escaparan de la ciudad. Como era aficionado a la filosofía y a la cultura helenística, de Adriano nos quedan aproximadamente 4 poemas que han servido para dar otra perspectiva a la poesía. Urbanizó la mayoría de las provincias romanas para agilizar el movimiento de los soldados y ciudadanos. Adriano hizo su último viaje cuando fue a aplacar la ira de los judíos en la tercera guerra judeo-romana. Cuando llegó la hora de nombrar un sucesor, Adriano eligió a Lucio Seionio Cómodo, quien más tarde se llamaría Lucio Aelio Vero. Lamentablemente, Lucio murió el año 138, con lo cual seguían los problemas de la sucesión. Debido a este problema, Adriano adoptó un joven senador como su sucesor, llamado Tito Fulvio Boionio Arrio Aurelio Antonino Pío, conocido más propiamente como Antonino Pío. El emperador Adriano muere de una insuficiencia cardíaca el año 138 después de Cristo, con 68 años de edad. Por lo tanto, Tito Fulvio Boionio Aurelio Antonino Pío, más conocido como Antonino Pío, gobernará entonces su imperio en el año 138 después de Cristo. Antonino Pío, originario de la Galia Meridional, recibe el apelativo de Pío por deificar la imagen de su padre adoptivo. Su período imperial fue de tranquilidad y prosperidad. De hecho, este imperio se le llamó también paz romana. La verdad es que las referencias de conflictos y problemas son muy escasas. Se sabe que hubieron algunos conflictos cerca de Judea, Mauritania y Britania, pero que no representaron ninguna importancia. Uno de los legados más importantes es la conocida muralla de Antonino, ubicada exactamente en Britania, con el propósito de extender el territorio del imperio. Fue construida en el año 142 después de Cristo, a 160 kilómetros de la muralla de Adriano, acaparando una parte de Escocia. El emperador Antonino muere de una fiebre en Lorium, a 12 kilómetros de Roma, y después de su muerte las invasiones al imperio romano comenzaron a incrementarse. Sus dos hijos adoptivos, Marco Aurelio Antonino Augusto y Lucio Seionius Commodus Verus Armeniacus, serán los nuevos emperadores de Roma. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio Antonino Augusto, junto con su hermano adoptivo Lucio Vero Antonino, pudo gobernar con su hermano Marco Aurelio hasta el año 169 después de Cristo. De ahí Marco Aurelio se convirtió por sucesión de su padre en el nuevo emperador. Era un aficionado a la filosofía estoica que consideraba la monarquía como el gobierno más sabio. Su hermano Lucio se encargó de batallar contra el imperio parto al noroeste de Roma. El acercamiento que tuvo fue exitoso, pues el rey Vologases IV de Partia, en un intento de buscar la paz con los romanos, entregó Mesopotamia occidental. Otra guerra se produjo en el Danubio por parte de las tribus germanas. Esta se produjo en las fronteras del mismo lugar en el año 168. Sin embargo, cuando los dos hermanos vuelven de dicha guerra en el año 169, Lucio Vero cae enfermo y muere al tiempo después. Como era un gran aficionado a la filosofía, Marco Aurelio, en una de sus obras filosóficas nos queda el gran libro Las Meditaciones, que es un conjunto de epigramas y reflexiones del emperador que además estaban escritas en griego. Por lo tanto, es un libro tremendamente bueno, un libro filosófico, así que para que lo tenga usted en su colección, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Imagínese, un emperador filósofo. Antes de su muerte, Marco Aurelio proclama a su hijo Lucio Aurelio Cómodo como nuevo emperador de Roma en el año 177 después de Cristo. Padre e hijo gobiernan hasta el año 180 después de Cristo. El reino de Marco Aurelio, o quizás el final del reino de Marco Aurelio, lo podemos ver en una película muy buena que se llama El Gladiador.
con Russell Crowe. Y es muy buena, es muy buena. No sé si es fiel a la historia de Marco Aurelio y de Cómodo, ¿no es cierto?, que es el emperador que viene después, pero es tremendamente buena, yo se la recomiendo. Se llama El Gladiador y seguramente ustedes ya la habrán visto. Continuamos entonces con Lucio Aurelio Cómodo Antonino en el 180 después de Cristo. Marco Aurelio muere en el 180 después de Cristo y su hijo Cómodo es el que se encarga de Roma. Muy contrario al gobierno de características sabias y monárquicas de su padre, Cómodo gobierna de manera caprichosa, sembrando el terror por todas partes. De hecho, se produjeron guerras en el año 183, una en Dacia y otra en Britania. Estas guerras no tienen muchos antecedentes, salvo que se ganaron por medio de dos generales. El incendio de Roma, que se produjo en el año 192, destruyó numerosos templos de la ciudad, y con esto Cómodo tomó el incendio como una señal de su poderío y se autoproclamó semidios de Roma, además de refundar la ciudad con el nombre de Colonia Comodiana. Imagínense. Tras numerosas conspiraciones realizadas por el Senado, por fin pudieron acabar con la vida del emperador, nombrándolo además como enemigo público. Desde aquí estalla la Segunda Guerra Civil de Roma. Aquí se acaba la dinastía de los Antoninos. Y viene un periodo, chicos, un periodo militar. ¿Ya? Como en la crisis del 68, ahora viene otra crisis, ¿no es cierto?, relacionada con los militares. Publio Elvio Pertinax se hace con el poder y es seguido por Marco Didio Severo Juliano también. Sin embargo, en este último, el ejército de Oriente, conformado por Septimio Severo, Pesenio Níger y Clodio Albino, se puso a su nombramiento. El 1 de junio del año 193 después de Cristo, el Senado declaró a Septimio Severo como nuevo emperador de Roma, desplazando así, ¿no es cierto?, a Marco Didio Severo Juliano. Por lo tanto, tenemos a Lucio Septimio Severo, que empieza a gobernar en el año 193 después de Cristo. Y aquí comienza la dinastía de los Severos, conformado por un imperio basado en guerras y estrategias. También infundieron una política civil basada en la racionalización de los impuestos, la inflación y el latifundio. Ante todo, Septimio Severo era un emperador militar incansable que otorgaba beneficios a los soldados. Los usuales problemas y conflictos con el Imperio Parto fueron solucionados con unas cuantas campañas en el año 197 después de Cristo, y gracias a esto pudieron adueñarse de la nueva provincia de Mesopotamia. Aumentó el salario de los soldados, junto con construir escuelas militares y legiones que aumentarían el poder militar. Se construye el Séptimo Sodium, una estructura de 100 metros de largo con 7 pisos dedicada a los 7 astros. Se restauraron muchos templos que fueron destruidos en el incendio del reinado de Cómodo. En una expedición hacia York, Septimio Severo cae enfermo y muere, dejándole el poder a sus dos hijos, Caracalla y Geta. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, inmediatamente, en realidad, más que de Geta, el imperio de Caracalla. Marco Aurelio Severo Augusto Antonino, entre paréntesis, ¿no es cierto?, Caracalla, en el 211 después de Cristo. Este es uno de los emperadores de la dinastía de los Severos más tiranos de toda la historia de Roma. Tenía una obsesión con la imagen de Alejandro Magno. De hecho, llegó a nombrarse Magno el Grande. Principalmente cuando su padre Septimio Severo muere, le dijo que gobernaría también y tendría que hacerlo junto con su hermano Geta, pero Caracalla no tenía buenas intenciones en él. Y aunque su madre intentó muchas veces reconciliarlos, Caracalla dio muerte a Geta. No contento con esto, también mató a los amigos de su hermano. Hizo largas expediciones hacia Germania para aniquilar a las tribus germánicas entre los años 212 y 213. Fuerzas que en todo caso eran aliadas. También realizó campañas en Britania, Alejandría y el Imperio Parto, donde prácticamente masacró a todos los enemigos. Se concede el derecho de ciudadanía a todo el Imperio Romano y sus provincias. Esto es sumamente importante porque quien no era romano, ¿no es cierto?, que como podía ser
imagínense ustedes un galo, ¿no es cierto? O sea, un galo, antes de Caracalla, un galo no era considerado un romano, pero estaba en el imperio, o sea, era parte del imperio, pero no era considerado romano. En cambio, con esta reforma de Caracalla, se concede el derecho de ciudadanía a todos los que habiten el imperio romano. Uno de los legados más llamativos fueron las termas creadas en 212 después de Cristo. Dichos baños se convirtieron en una actividad frecuente entre la ciudadanía romana. El emperador Caracalla muere tras la segunda campaña militar contra los partos, en un atentado dirigido por Marco Opelio Macrino. Y por lo tanto, este será, ¿no es cierto?, otro emperador, Marco Opelio Macrino, que en realidad tuvo un reinado o un imperio más bien muy cortísimo. Duró del 217 al 218. Fue derrotado, ¿no es cierto?, por las fuerzas de Heliogábalo. Y tenemos, ¿no es cierto?, que Heliogábalo duró un poco más, del 218 al 222 después de Cristo. Con tan solo 14 años, Heliogábalo se convierte en emperador de Roma en el año 218. Su nombre proviene de la localidad donde sus familiares adoraban al dios del sol llamado Baal en Emesa. Los sacerdotes que lo adoraban se llaman Elagabal, y de ahí su nombre Heliogábalo. De hecho, Baal, ¿no es cierto?, era un dios mesopotámico, que de él se hablaba muy mal en la Biblia, si es que alguien ha leído la Biblia. Se sabía que mantenía orgías homosexuales abiertamente, cosa que disgustaba mucho a la opinión romana en general. La guardia pretoriana se encargó de asesinar al mismo emperador, junto con su amante Hierocles, y a todos los partidarios del emperador. Para suceder a Heliogábalo, se escoge a su primo Alejandro Severo, quien se conoció como Marco Aurelio Severo Alejandro, ya en el año 222 después de Cristo. Y tuvo, por cierto, que un imperio mucho más largo, 235. Fue emperador a los 14 años de edad, todo lo contrario a su predecesor. Alejandro se muestra muy tolerante a las religiones e incluso elimina el culto a Baal. Su gobierno fue manejado por su abuela hasta 226 después de Cristo, que era el año donde murió la abuela. La aristocracia se sentirá muy cómoda con este gobernador en general. En principio fue un buen gobierno, pero luego se comienza a ver una decepción, ¿no es cierto?, una decepción por parte de la ciudadanía, por parte de las élites, y finalmente es derrocado en el año 235 y se proclama a Cayo Julio Vero Maximino como nuevo emperador. Pero aquí viene otra crisis, ¿no es cierto?, que es la anarquía militar del 235 al 268. Uno de los periodos más difíciles de la historia de Roma, similar a la crisis del 68 y 69, aunque esta última estuvo a punto de acabar el imperio. Se deterioran los órganos políticos y además la economía, pues poco a poco se acaba la mano de obra. También surge una crisis religiosa porque el cristianismo comienza a ampliar su influencia en el imperio. Sin embargo, Roma logra resarcirse de esta influencia por lo menos hasta el año 268. Con el reinado, ¿no es cierto?, o con el imperio más bien, voy a insistir, de Galieno. Hay un periodo de restauración en el año 268. Del 268 al 306 se da una seguidilla de emperadores con una corta duración, en cuanto a su imperio. Está Marco Aurelio Claudio Gótico, que se ha conocido como Claudio II, ¿ya? Estará Lucio Domicio Aureliano, que su gobierno durará 5 años, del 270 al 275, Marco Aurelio Probo, del 276 al 282, Marco Aurelio Caro, del 282 al 283, Carino y Numeriano, del 283 al 285, y Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, del 285 al 307.
6. Y con este emperador ya podemos hablar de una recuperación segura en el Imperio Romano. Quiso instaurar un nuevo concepto político llamado tetrarquía, donde el poder lo asumían 4 emperadores, 2 emperadores con título de Augusto y otros 2 con el título de César. Estos 4 emperadores se dividirían en 2 para gobernar el sector occidental y oriental del imperio. La tetrarquía posterior a Diocleciano despojará a los cristianos de todos sus derechos y beneficios. Esta fue, de hecho, una gran crisis, la de Diocleciano. Y de aquí se formarán unas traiciones. De hecho, muchos cristianos que sabían que iban a ser ejecutados concurrieron a donde Diocleciano y le dijeron que dónde se encontraban todos los demás cristianos. O sea, traicionaron a su propia religión. Le dieron todos los detalles a Diocleciano para que pudiera perseguir y asesinar a todos los cristianos, despojándolos de todos sus derechos y beneficios. Bueno, después de esta terrible masacre, el próximo emperador es Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I o Constantino el Grande. Fue el emperador que dio fin a la tetrarquía del poder y se estableció como emperador absoluto. Es el primer emperador que se convierte al cristianismo debido a la influencia que recibió de sus padres. Una vez convertido al cristianismo, Constantino mandó a destruir todos los cultos a los dioses paganos. La iglesia cristiana tenía la autorización para condenar a todos los paganos. Luchó contra su cuñado Licinio, quien era gobernador del oriente del Imperio Romano en el año 324, diciendo que su victoria se debía solamente a su cercanía con Dios. Esta guerra se debió a que Licinio quería dar muerte a los cristianos. Luego, el hermano de Constantino, Crispo, se uniría a la batalla por mar y derrota por fin a Licinio. También emprendió camino a la batalla del puente Milvio, el cual ganó gracias a que en un sueño se le presentó la victoria de sus tropas. En efecto, estos sueños que tuvo Constantino siempre están en duda. Se decía que Constantino en un principio no era pagano, pero cuando él tuvo un sueño, en su sueño vio una X y una P. Y digo una P porque en realidad era una R, ¿no es cierto? Porque en griego la P se lee como R, se pronuncia como R, y era una X y una R, y bueno, esa X, y esa P se entiende como Christos, ¿no es cierto? Como diciendo Cristo, y que con ese símbolo él iba a ganar las batallas que llevó a cabo, y las llevó a cabo y ganó. Y por eso, ¿no es cierto?, él decide convertirse al cristianismo. Otros dicen que Constantino en su lecho de muerte se bautiza. Se bautiza porque en su lecho de muerte ya vio que el cristianismo, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si el cristianismo era verdad? ¿No es cierto? ¿Qué pasaba si el cristianismo era verdad? Entonces él decidió en su lecho de muerte volverse cristiano bautizándose. Bueno, el emperador hace desaparecer las provincias senatoriales y el senado queda reducido a ser el Consejo Municipal de Roma. Las celebraciones cristianas son admitidas, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Donó la propiedad de Laterán al obispo de Roma, donde la Basílica Constantiniana se construyó en honor a su nombre en el año 313 después de Cristo. Refundó la provincia de Bizancio con el nombre de Constantinopla, luego de la batalla que mantuvo con su hermano Crispo y contra Lucinio. ¿Ya? O sea, Crispo unido con Constantino contra Lucinio. Se promulga el edicto de Milán en el año 313 que permite el culto a los cristianos y su libertad de promover la creencia. Y otro hecho importantísimo que debe decirse, debe mencionarse, es el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se discutía la naturaleza divina de Jesús. El obispo de Alejandría y su discípulo Atanasio decían que Jesús era Dios y a la vez humano. En contraste, el presbítero Arrio decía que Jesús no era divino, sino más bien humano como creación de Dios. El tema del concilio de Nicea va a darle la razón al obispo de Alejandría. Por lo tanto, se concluye que la naturaleza de Dios es
la naturaleza de Jesús es la de un Dios, la de Dios, y a la vez también es humano y es Dios. Esa es la naturaleza. Pero Arrio y los arrianos, ¿no es cierto?, los que siguen la doctrina de Arrio, no estuvieron contentos con esto y fueron proscritos por no aceptar la tesis de que Jesús tenía esta doble naturaleza. Por lo tanto, los arrianos fueron perseguidos. Y hoy se conocen como lo que usted podrá entender como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los antiguos arrianos. De ese tema vamos a hablar en algunos videos después. Constantino muere finalmente el 22 de mayo del año 337 después de Cristo en la iglesia de los apóstoles, Constantinopla. Fue bautizado de manera cristiana en su lecho de muerte. Después de Constantino I, hubo una otra seguidilla, ¿no es cierto?, de emperadores que tuvieron más o menos una corta duración. De hecho, los seguidores de Constantino I son sus propios hijos, y les dejó, ¿no es cierto?, dividido el imperio a sus tres hijos. Constantino II, Britania, Galia y España; Constancio II, Asia Menor, Siria y Egipto; y Constante, Italia, Iliria y África. Sin embargo, esta estrategia no fue efectiva, pues pronto se enfrentarían los tres hermanos. Constancio II tuvo que defenderse de las usurpaciones de Magnencio y Vetranio, las cuales detuvo exitosamente. Sin embargo, su hermano Constante fue acorralado y asesinado por las fuerzas de Magnencio en el año 350 después de Cristo. Luego de otras usurpaciones y rebeliones que ocurrieron en Roma, Constancio II nombra como sucesor a su primo Galo, el cual se rehúsa, y posteriormente es asesinado por el mismo Constancio. Finalmente, Constancio nombra como emperador a Flavio Claudio Juliano, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con Constantino II? Bueno, Constantino II había tratado de atacar Italia y luego de quedarse con las tierras de su hermano Constancio, fue asesinado y Constancio, ¿no es cierto?, se quedó con sus tierras. Es decir, Constancio, de los tres hermanos, Constancio fue, digamos, el ganador y mató a Constancio. Y bueno, Constante ya lo había asesinado Magnencio, ¿no es cierto? Flavio Claudio Juliano, apodado como Juliano el Apóstata, este emperador solo logró gobernar por 2 años. Al contrario de su predecesor Constantino I, Juliano no quería a los cristianos. Y exilió a obispos y representantes de la iglesia cristiana, además de darles impuestos especiales. Por eso también se llamaba el apóstata, ¿no es cierto? En la guerra contra los persas, Juliano murió cuando una jabalina persa atravesó su pecho en el año 363. Su sucesor fue Flavio Claudio Joviano, quien emprendió inmediatamente la retirada, pero que luego murió en el año 364 después de Cristo. Por lo tanto, nos queda, ¿no es cierto?, Flavio Valentiniano, quien defendió las fronteras de Occidente contra las invasiones germánicas, mantuvo respeto a los cristianos y le permitió realizar los cultos correspondientes. Sin embargo, el emperador muere de un golpe en la cabeza propinado por un soldado que le arrojó una vasija en la provincia de Iliria. Por lo tanto, su reinado y su imperio terminan en el 375 después de Cristo. Imagínense que fue elegido emperador Flavio Valentiniano II, que tenía 4 años de edad, y a consecuencia de esto tuvo que gobernar su madre. Fíjense que en esto es interesantísimo, porque en la película de San Agustín, no sé si han visto la película de San Agustín, sale Valentiniano muy pequeño, muy pequeño, y su madre, ¿no es cierto?, al lado de él tomando todas las decisiones. Es la película, ¿no es cierto?, del filósofo San Agustín, cómo él se transformó y todo lo que tuvo que pasar. Al emperador Valentiniano se le encontró muerto en su palacio de Viena. Teodosio I sería quien gobierne ahora. Y Flavio Teodosio tuvo
realmente un periodo muy corto también, del 392 al 395. Tengan en cuenta que ya estamos acabando el Imperio Romano, ¿no? Y bueno, la reforma y los legados que puso Teodosio fue el mismo obelisco de Teodosio, un obelisco que él mismo supervisó en el año 390 después de Cristo. El cristianismo se oficializa en toda Roma como verdadera religión. Los nicenos y arrios se debaten entre si Dios Padre y Jesús Hijo tienen la misma sustancia o en realidad son diferentes. En el periodo de Teodosio se logra incorporar una tercera entidad llamada Espíritu Santo, la cual se considera en igualdad de majestad con Dios y con el Hijo. Además, a Jesús también se le concederá una connotación divina, formando así la conocida Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Seguramente ustedes que pudieran ser católicos, los que me están escuchando, van a entender muy perfectamente qué es la Santísima Trinidad. Se considera, ¿no es cierto?, que en la Trinidad está Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y ninguno de ellos es creado, sino que los tres son divinos y los tres son iguales. Pero, a pesar de que son iguales, tienen su diferencia en cuanto a relación, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esta Santísima Trinidad? La verdad es que es un dogma de fe. Es un dogma de fe y por lo tanto uno debe aceptarlo tal y como es. ¿Ya? También vamos a entrar en la doctrina de la Santísima Trinidad. Son todos estos temas que vamos a ver posteriormente en detalle. A pesar de esto, los arrianos que perdieron, ¿no es cierto?, que perdieron esta batalla contra determinar la naturaleza de Jesús, siguieron insistiendo con sus ideas de que Jesús fue creado. Bueno, y Teodosio I muere de un edema vascular el año 395 y fue reconocido por la Iglesia Ortodoxa como un santo. Teodosio I deja el trono imperial a sus hijos Arcadio y Honorio. Y Arcadio y Honorio tienen un periodo un poco más prolongado, del 395 al 423. Arcadio gobernaba la parte oriental y Honorio la parte occidental del imperio. Sus gobiernos estuvieron manejados por la guardia pretoriana en cada sector, en occidente por Flavio Estilicón y en oriente por Rufino. Además, Arcadio fue influenciado fuertemente por la emperatriz romana Elia Eudoxa, aunque deja de serlo el año 404 cuando muere dicha emperatriz. Arcadio muere el 408. Por otro lado, su hermano Honorio tuvo muchas dificultades en Occidente, incluso con la dificultad de perder el Imperio Romano Occidental. De aquí en adelante las sucesiones serán de a dos, pues los dos sectores se separan. Honorio muere el año 423 después de Cristo. Y a estos emperadores, Arcadio y Honorio, correlativamente los reemplaza Teodosio II y Valentiniano III. Y va a ser lo mismo, o sea, Teodosio II va a estar en la parte oriental y Valentiniano III va a estar en la parte occidental. ¿Ya? Lo más destacado del mandato de Teodosio II fue la creación del Código Teodosiano en el año 438 con el propósito de aclarar las disputas cristianas de la Trinidad y las leyes civiles y militares. Teodosio II muere al caer de su caballo en el año 450 después de Cristo. A Valentiniano se le vincula el desmembramiento de Occidente en el Imperio Romano, el abandono de Britania en el 446 y la pérdida de África por los vándalos, que también eran unas tribus que atacaban el Imperio Romano de manera exterior. Y bueno, y el saqueo de Hispania y Galia. Valentiniano muere a los 35 años y son sucedidos estos emperadores por Petronio Máximo y Julio Mayoriano. En realidad el gobierno de Petronio no duró mucho, al igual que muchos de sus sucesores. Fueron casi gobiernos provisionales, mientras que el de Julio Mayoriano duró muchísimo más. Mayoriano, por su parte, pudo enfrentar las invasiones de los visigodos y de los vándalos en el sector occidental. Trató de firmar la paz
con Gensérico, pero fracasó totalmente, con lo que Ricimero, un general suyo, se rebeló contra el emperador haciendo un motín y obligando a Mayoriano a abdicar inmediatamente. Y aquí, chicos, vemos una parte del ocaso del Imperio Romano en el año 461 después de Cristo al 476. Ya se habían perdido grandes territorios en el imperio, por lo que muchos emperadores estuvieron obligados a retirarse o morir en los enfrentamientos con los bárbaros. Los siguientes emperadores tuvieron breves gobiernos y quisieron restaurar los asuntos del imperio, pero no pudieron. Dichos emperadores son Livio Severo, desde el 461, después Procopio Antemio, 465, Anicio Olibrio, 472, Glicerio, 473, Julio Nepote, 474, hasta el 475. Y el último emperador de Roma, afírmense bien, chicos, y recuerden lo que yo les dije al principio de este podcast, se llamó Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. Fíjense bien esto, chicos. Rómulo era el primer emperador, ¿no es cierto? Perdón, el primer rey de Roma, y ahora nos encontramos con que Rómulo Augustulo es el último emperador de Roma, de Occidente, Roma occidental. Fue destronado por Odoacro en el año 476 y este último se hace proclamar Rex Gentium, que luego es derrotado por Teodorico, pero esta ya es otra historia, ¿no es cierto? Si bien el Imperio Romano cayó irremediablemente por las constantes invasiones e insurrecciones de sus propios emperadores, la verdad es que luego del año 476 el imperio cambió de nombre y pasó a llamarse Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Y esa fue, ¿no es cierto, chicos, la historia del Imperio Romano. El Imperio Bizantino era la parte oriental de lo que era el Imperio Romano antes, ¿no es cierto?, cuando estaba todo junto. ¿Cómo era la vida del romano? Gran parte de la sociedad estaba conformada por la gentilicia o los gens. Todas estas personas tenían un antepasado que se veía representado por el nomen que tenía cada ciudadano, el nombre. Hemos visto por lo menos dos clases sociales como los patricios, los clientes y los plebeyos, pero aún existe otra más llamada liberto. Estos eran esclavos que habían alcanzado su libertad por adopción o por testamento, y que una vez libres heredaban el nomen de su patrón. Por lo tanto, habían cuatro: los patricios, plebeyos, libertos y esclavos. En el imperio se mantienen estas mismas clases, con la diferencia que éstas a su vez se dividen en honestiores, quienes poseían las riquezas y la oportunidad de integrarse en el ordo senatorial. Luego tenemos los humiliores, quienes eran los libertos y esclavos en general. Con las reformas de Adriano y Antonino Pío se castiga a los amos que castiguen, ¿no es cierto?, a sus esclavos. Había un cursus honorum. ¿Qué es, chicos, un cursus honorum? Bueno, el cursus honorum, como podrán ustedes imaginar, era la escala de ascensión en las distintas magistraturas: cuestor, edil, pretor, etcétera, etcétera, ¿no? El ciudadano romano estaba regido por el concepto de ius civile, que equivaldría al derecho civil de la actualidad. Los ciudadanos romanos eran llamados quirites de modo singular y quiritum de modo plural, para diferenciar al ciudadano de la comunidad. Pertenecer a una magistratura era la máxima aspiración de un ciudadano, y dentro de ella era alcanzar el rango de cónsul. El primer escalafón que necesita un ciudadano para aspirar a las magistraturas es la prestación del servicio militar, tribunus militum. Luego, la primera magistratura real a la que se puede aspirar era la cuestura, siempre cuando se tenga la edad mínima de 28 años. Después de la cuestura, el ciudadano podía aspirar a la magistratura de edil, donde se requerían 31 años para desempeñarla. Si se quería seguir subiendo de magistratura, el edil tendría que gastar mucho dinero en los fondos públicos, cosa que no muchos ediles tenían.
Otra opción que había era pertenecer a los tribunos plebeyos, pero esta opción era válida evidentemente solo para los plebeyos. El siguiente escalafón era la pretura, la que solo se podía acceder a los 34 años de edad. Sus funciones principalmente eran de tipo judicial y cívica. Finalmente el pretor podía optar a la máxima magistratura, que era el consulado. Requería una edad mínima de 37 y se encargaban prácticamente de todos los asuntos del gobierno. Y la magistratura extraordinaria elegida por el Senado, que se llamaba dictadura. En caso de emergencia, siempre se elegía un dictador quien gozaba de todos los privilegios. La senaduría no tuvo desarrollo óptimo en la monarquía, pero sí lo alcanzó en la República. Para ser elegido se debía ser ciudadano y residir en la ciudad de Roma. Una vez elegido no podía hacer actividades comerciales ni lucrativas. Los censores eran quienes elegían a los senadores y su cargo era vitalicio, a no ser que el censor estipulara lo contrario. La vida del romano, ¿no es cierto?, en cuanto al tiempo, ya la habíamos explicado en los meses, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un emperador, que era Numa Pompilio, agregó los meses de enero y febrero, enero por el dios Jano, ¿no es cierto?, y febrero por la fiesta, ¿no es cierto?, a la Februa. Pero también, ¿no es cierto?, se dice que es por el dios Februs. También es por el dios Februs. Lamentablemente los desajustes del tiempo continuaron, ya que a cada año debían agregarle un día, y fue en la época de Julio César que pudo arreglarse, coincidiendo con 365 días, un año completo. Ahí fue el cálculo, ¿no es cierto? Y de hecho el cálculo matemático fue realizado por Sosígenes de Alejandría, quien al tener 355 días modificó los 10 días que faltaban y los distribuyó por otros meses. Sin embargo, el problema seguía persistiendo, por lo que Sosígenes propuso que cada 4 años se añadiera un día más, lo que hoy conocemos como los años bisiestos. Resultado: todos los meses pares tendrían 30 días y los impares 31, a excepción de febrero. Y en honor, ¿no es cierto?, a Julio César, el mes que se llamaba Quintilis, porque así era el calendario, Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. Por lo tanto, el mes Quintilis se llamó Julius o Julius, y el mes Sextilis se llamó Augusto, en honor a estos dos emperadores. Estaban, ¿no es cierto?, las calendas, estaban los nombres de los días. El primer día del mes que coincidía con la luna llena era la calenda, ese se llamaba calenda. Nonas corresponden al día 5 de cada mes, y los idus, ¿no es cierto?, correspondían al día 15 de cada mes. Estaban también los días fastos. Los días fastos eran para realizar cualquier actividad económica, política, social y judicial. En cambio, los días nefastos eran donde no se podía realizar ninguna actividad nombrada anteriormente. Toda actividad humana estaba vetada para realizar solo actividades religiosas. De ahí viene lo nefasto. Nefasto quiere decir que no hay actividad. ¿Ya? Uno de los principales alimentos de los romanos fueron el trigo. Pero después del reino de Numa se empezó a comer luego de ser tostado. El trigo combinado con harina se convertía en el refresco por excelencia y los ciudadanos lo llamaban pulse. Posteriormente, con la versatilidad de la harina, se comenzó a hacer pan, que sirvió mucho para saciar el hambre de la sociedad. De hecho, se hacía pan castrense, el preferido por el ejército romano por su duración. Las legumbres, verduras y frutas eran los alimentos preferidos por los romanos. Muchos decían que los romanos eran realmente vegetarianos. Entre las frutas, las favoritas eran el membrillo, la manzana y la calabaza, pero una de las más famosas eran las bayas. La leche de cabra y de oveja era la consumida por los romanos en todos los tiempos. La aromatizaban con ciertas hierbas antes de consumirlas, y a veces la agriaban con vinagre. Los huevos provenían de las gallinas, patos y ocas, formando un exquisito complemento en el desayuno.
¿Qué hay de las carnes? Las más predilectas eran las de cerdo, con la cual se comían todo. De hecho, las carnes comenzaron a ser un complemento perfecto para las verduras. La de ave era preferida antes que la de pollo, y la de oca, así como también el pescado, que era fundamental, aunque su introducción fue algo tardía. Bueno, también había una manera de comerlos, ¿no es cierto? Había una especie de mesa para comer, y los lechos eran distribuidos de la siguiente manera. Eran lechos, ¿no es cierto? O sea, imagínese usted que tiene una mesa en un centro, y en vez de sillas, usted tiene lechos donde va comiendo. Y entonces estaba el lectus sumus, donde se acuestan los invitados, el lectus medius, donde se recuestan los invitados también, y el lectus imus, donde se recuesta el dueño de la casa. ¿Qué hacían los niños, por ejemplo, para entretenerse? Bueno, la verdad es que existían algunos tipos, por ejemplo, para los más chicos, unos tipos de sonajeros hechos de materiales muy económicos, madera y conchas, aunque por otro lado también habían habían otros que estaban hechos de mejores materiales, por ejemplo, como la cerámica, para que los niños no se dañaran al jugar. Y a medida que se iban creciendo, se les iban entregando otros juguetes. Por ejemplo, los silbatos, ¿no es cierto? Y así simulaban cosas de guerra, ¿no es cierto? Asuntos de guerra. Las mecedoras, los columpios. Y no solamente tenían juegos materiales, sino que también algunas actividades como la escondida, la gallina ciega, poner la cola al burro o corre que te pillo. Las niñas también participaban, así como también tenían sus propios juegos con muñecas hechas de madera o cerámica. Los adolescentes, el juego predilecto, ¿no es cierto?, era la pelota. Era arrojarse una pelota entre 3 jugadores, esperando que uno de los 3 fallara en cogerla. Otro juego que se jugaba con pelota era el harpastum, que consistía en llevar la pelota a un extremo del campo sin dejar que el equipo contrario quitara la pelota. Se permitía cualquier tipo de violencia, menos la muerte. Y ya cuando se era más adulto, los juegos cambiaban, ¿no? Por ejemplo, los adultos se divertían haciendo apuestas en juegos de azar. Habían juegos físicos, ¿no es cierto? También se jugaba con fichas que representaban una batalla militar. Era muy similar a las damas o al ajedrez. Y finalmente tenemos el último de los juegos, que era conocido como las 12 rayas, que en realidad es lo mismo que hoy conocemos como el backgammon o el trick-track. Actividades en común, bueno, podríamos considerar la caza y la pesca, generalmente de osos, liebres, lobos y jabalíes. Esa era, digamos, la actividad en común que podrían tener algunas familias. También los espectáculos públicos, que consistían generalmente en carreras de caballos y peleas en arenas. Generalmente este tipo de espectáculo lo organizaba el Estado con la ayuda de los ediles, y también con menos frecuencia el Senado. La arqueología nos muestra con frecuencia los grandes teatros de la antigua Roma, pero la verdad es que estos no gozaban de tanta popularidad como sí la tenían los circos. El circo en realidad no fue esencialmente romano, pues se dice que fue sacado de los etruscos, luego de su última monarquía. No nos imaginemos el circo como una carpa, porque esas cosas no existían en ese tiempo. Solo había una pista de arena y una parte llena de pasto donde la gente podía observar las peripecias. Lo más esperado por el público era la carrera de carros, cuyos carros eran conducidos por los pobres del imperio, quienes algunos se hicieron muy famosos. Educación. Bueno, la educación de los romanos era similar a la de los griegos. Al comienzo solo se encargaban los padres y después fueron escuelas privadas. Las madres se ocupaban primeramente de la educación de sus hijos, y a partir de los 7 se ocupaba un preceptor especial de continuar su educación. Dentro de las enseñanzas del preceptor existían 3 niveles. El ludus literarius, que comprendía el estudio de la lectura de los textos, ¿no es cierto?,
y comprendía de los 7 a los 11 años, Grammatici Schola, que comprendía el estudio de la gramática desde los 11 hasta los 17 años, el Rhetoricis Schola, que comprendía el estudio de la retórica desde los 17 hasta los 20 años. Las mujeres no eran descartadas en la educación, pero se les complicaba asistir a clases porque sus padres la obligaban a casarse. Los esclavos también recibían educación, pues era mucho mejor para los dueños vender un esclavo oculto, que era más caro, que uno ignorante. La escuela pública era muy precaria y los profesores enseñaban al aire libre. Cualquier sitio era bueno para enseñar. Su sueldo era bastante precario, pues dependía de la caridad de los padres de los alumnos. Los profesores que tenían los estudiantes romanos eran los siguientes: el pedagogo, que enseñaba a escribir y a contar; el gramático, que enseñaba geografía, historia, matemáticas y literatura; y el retórico, que enseñaba retórica, oratoria y dialéctica. Todos los estudiantes debían ser sumisos y respetuosos con el profesor, además de tener sus valores bien asentados sobre la familia, la religión y el Estado. Naturalmente, la estructura de la familia era patriarcal y vertical, teniendo como objetivo muy claro la descendencia de la misma. De hecho, la negación a formar descendencia era reprendida legalmente. El padre era quien se encargaba de todo en la familia y todo era responsabilidad de él. Los romanos dividían la familia en dos. Los sui iuris eran las personas de la familia que tenían autoridad sobre las otras, siendo en realidad la única el pater familias. Por otro lado, tenemos a los alieni iuris, que eran los sometidos al pater familias, los hijos, la esposa y los sirvientes. El pater familias también podía legalmente entregar a los hijos a la esclavitud y casarlos con quien estimara conveniente. También era facultado para darles muerte siempre y cuando se probara que tal hijo no colaborara con la familia. La mujer siempre era vista como la compañera del padre, que debía obedecer en todo y en casos especiales podía mandar a sus hijos. Bueno, chicos, esto es todo lo que se tenía que hablar del Imperio Romano. Fue uno de los imperios más grandes de la humanidad, pues fue el ejemplo de muchos otros posteriores. No solo fue una inspiración para los grandes militares, sino también para los abogados, profesores, filólogos que basan sus investigaciones a través de los cimientos culturales y sociales de Roma. ¿Qué sería absurdo desconocer ahora? Tanto es así que hasta los nombres de los meses provienen de ellos, así como también la medición de los días dentro del año. Su filosofía y sistematización de la sabiduría griega sentaron las bases para la era contemporánea. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Fue un podcast bastante largo, el más largo creo que he realizado, pero por fin terminamos. Si le ha gustado el video, por favor, dé like, comente, suscríbase. Si quiere toda esta información escrita, acceda a la descripción del video y en ella encontrará el link para acceder al blog donde está toda esta información escrita. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, chao.